Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damas y caballeros, hoy les traigo la continuación de esta teoría o fanfic, espero que les siga encantando. Comencemos. Capítulo 13. Recuerdos 3. Toby observó al chico al joven de pie ante él, con los hombros caídos no solo por el agotamiento físico, sino también por el peso de un mundo colapsado. El fuego en sus ojos azules había desaparecido, reemplazado por un gris apagado y tormentoso de desilusión. Si este desfile de tu propio dolor aún deja lugar a la duda, su voz cortó el silencio, suave e inexorable como la hoja de un cirujano, entonces queda una capa más que desvelar. La más profunda. El que no es solo tu memoria, pero suyo. La cabeza de Naruto se levantó lentamente. ¿De él? El de 9 colas, aclaró Toby, su único Sharingan empezando a brillar con una luz más profunda e invasiva. Los recuerdos de un Biju no son como los nuestros. Son vastas y antiguas mareas de sensaciones y emociones. Pero cuando está sellado dentro de un humano, especialmente tan íntimamente, a tan corta edad, las líneas se difuminan. Resuena el trauma. Algunos recuerdos no se quedan en su lado de la jaula. Alzó la mano. El espacio gris y informe de la psique de Naruto no se transformó en una nueva escena. En cambio, se fracturó. Fragmentos irregulares y caleidoscópicos de sensaciones e imágenes estallaron a su alrededor. Destellos de chakra carmesí, olor a ozono y sangre, rugidos de furia bestial que resultaban a la vez ajenos y aterradoramente familiares. Eran los recuerdos del Kyuubi, pero no eran cosas limpias ni separadas. Estaban entrelazados con las capas más primitivas de la propia conciencia de Naruto, una cicatriz psíquica donde huésped y prisionero se habían mezclado en el momento de su atadura. Solo fuiste un recipiente para ellos, la voz de Toby era un zumbido hipnótico en medio de la cacofonía psíquica. Un contenedor. Pero la bestia recuerda lo que le hicieron. Y en ese recuerdo, tú estuviste allí. Los fragmentos caóticos se unieron no en una imagen clara, sino en una pintura borrosa y pesadilla impresionista de sonido y sentimiento. Gritos. No los gritos humanos del Kyuubi. Miles de ellos, un coro de terror desde un pueblo sitiado. El olor a humo y carne quemada. La sensación del aire fresco de la noche en la piel del recién nacido. Una agonía profunda y desgarradora no física, sino existencial mientras la mitad de una enorme y monstruosa conciencia era arrancada violentamente y sellada. Y entonces, calidez. Un calor diferente. Calor humano. La sensación de estar acunado. Las impresiones borrosas se agudizaban con una lentitud agonizante. Naruto vio un cielo nocturno ahogado de humo y iluminado por un naranja antinatural y malévolo. El suelo estaba rasgado y humeante. Y vio, él mismo. Pero no él mismo. Un bebé. Envuelto en una manta sencilla, sujeto con seguridad en los brazos de un anciano con perilla y armadura de guerra Hiruzen Sarutobi. El rostro de Hiruzen, normalmente amable o severo en los recuerdos de Naruto, estaba marcado por un dolor tan profundo que parecía envejecerle un siglo. Tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula apretada por un temblor. El bebé estaba callado. De forma antinatural. Su carita estaba fruncida, pero no lloraba. Hiruzen no miraba al bebé. Estaba mirando más allá de ella, su mirada fija en algo en el suelo justo fuera del marco de ese recuerdo fracturado. Sus labios se movían. Los sonidos del recuerdo se aclararon, atravesando el rugido de la batalla que se desvanecía y los gritos lejanos. Una voz femenina suave llamó a Hiruzen. Cuídale, no dejes que se sienta solo. Te lo prometo, la voz de Hiruzen era un susurro roto, cargado de emoción. Yo me encargaré de él. Será visto como un héroe. Lo juro por mi vida, Minato. Kusina. Minato. Su padre. El nombre era un rayo en la niebla oscura. La perspectiva de la memoria, una visión caótica y fusionada de los sentidos en crudo del bebé y la conciencia persistente del Kyuubi cambió. Se giró, atraído por la mirada de Hiruzen. Allí, sobre la tierra agrietada y manchada de sangre, yacían dos figuras. Uno era un hombre de pelo rubio brillante y puntiagudo, con un abrigo blanco de ocaje medio rasgado, con un enorme agujero en el pecho. Su rostro estaba pálido por la muerte, pero sereno. Una pequeña y suave sonrisa se dibujó en sus labios. Namikaze Minato. El Yondaime Hokage. El que habló con él y le impidió desatar el Kyuubi durante el ataque de Pain. Y acuñado en los brazos de Minato, con la cabeza apoyada en su pecho como en un último y desesperado abrazo, estaba una mujer de largo y vibrante cabello rojo. Tenía los ojos cerrados. Parecía en paz, pero el palidez de la muerte estaba sobre ella. Incluso en este infierno, su rostro mostraba una bondad hermosa y feroz.
La respiración de Naruto, que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, se detuvo por completo. Su mente gritaba, levantando muros de negación. No. Esto es un truco. Otra ilusión. Las mentiras del zorro. El genjutsu de Tobi. Pero ese recuerdo no tenía la claridad de las presentaciones anteriores de Tobi. Era dentado, ahumado, saturado de rabia alienígena y profunda tristeza humana. Se sentía real. Se sentía como la base enterrada de toda su existencia, el trauma fundamental sobre el que se habían construido todos los demás dolores. Si su padre estaba aquí en este recuerdo, eso significa, esa mujer, fue, su, mamá. Hiruzen prometía a sus padres moribundos. Prometiendo cuidarle. El bebé. El Jinchuriki. El arma, el héroe. La imagen se grabó en el alma de Naruto. Su padre, un héroe que murió con una sonrisa. Su madre, a quien nunca había conocido, nunca había visto, nunca había oído, muriendo abrazando al hombre que amaba. Y la promesa de Hiruzen. Será visto como un héroe. Los pedazos de su vida, los fragmentos irregulares y dolorosos que había estado mirando desde el festival, de repente se unieron con un sonido como un hueso rompiéndose. La imagen de sus padres, la belleza serena y trágica de su último momento era una quemadura fantasmal en la visión de Naruto, incluso cuando el recuerdo se disolvía de nuevo en el éter psíquico arremolinado. El mundo dentro de su cabeza se sentía inclinado, desanclado. Los cimientos de toda su vida no solo estaban agrietados, se había revelado como una mentira construida sobre una fosa común. Hiruji prometió, el pensamiento era una súplica desesperada, infantil, en las ruinas de su comprensión adulta. Se lo prometió. Prometió cuidar de mí. Para convertirme en un héroe. No lo habría, no podría haber. Pero la semilla de la duda, plantada por la agonía curada de Tobi y regada por sus propios ideales en colapso, había hecho brotar espinas. El anciano amable y distante que le dio una mesada y una palmada en la cabeza, ¿qué había hecho realmente? Como si leyera el frenético y desmoronado guión de sus pensamientos, Tobi agitó la mano. El espacio psíquico volvió a transformarse, pero esta vez en algo más estructurado, más frío y oficial. Los sonidos de la batalla y los sentidos infantiles se desvanecieron, sustituidos por el silencio estéril y resonante de una gran cámara formal. Era la cámara del Consejo de Konoha. Naruto lo reconoció de eventos raros y formales. Pero esto era del pasado. Las banderas eran ligeramente diferentes. Los rostros alrededor de la larga y pulida mesa eran más jóvenes, pero marcados por un dolor fresco y crudo y una furia dura y pragmática. En la cabecera estaba Hiruzen Sarutobi, el Sandaime Hokage, pero parecía agotado hasta los huesos. El dolor del recuerdo del campo de batalla seguía ahí, pero ahora enterrado bajo capas de sombría responsabilidad. Y sobre la mesa frente a él, envuelto en una manta blanca y limpia, silencioso y despierto, había un bebé, el yo infantil de Naruto. La voz de Hiruzen, más vieja y cansada de lo que Naruto jamás la había escuchado, llenó la cámara. El niño sobrevivió. El 9 colas ha sido sellado dentro de él. Él es el Jinchuriki. Una onda recorrió la sala. Por un lado, los líderes shinobi hombres y mujeres que Naruto conocería más tarde como jefes de clan y comandantes Jonin. Por otro, representantes de la administración civil y de las familias mercantiles adineradas. Un Jonin de rostro severo habló primero. Entonces debe ser protegido. Un Jinchuriki es un activo de la aldea de la más alta categoría. Debe ser colocado en un lugar seguro y no revelado. Criado adecuadamente con cuidado y entrenado desde la infancia para entender y controlar el poder que lleva dentro. Murmullos de acuerdo por parte de los shinobi. Entonces, un concejal civil, con el rostro aún manchado de hollín por los incendios de la noche y los ojos rojos por las lágrimas por su propia familia perdida, se levantó de un salto. Protegido. Su voz era una aguda quebrada. Esa cosa fue lo que mató a mi mujer. Mis hijos. Es el demonio que destruyó nuestros hogares. Y quieres protegerlo. Otra civil, una mujer con túnicas finas y rasgadas, golpeó la mesa con la mano. Debería ser destruido. Atrapado en su cuna. Cada segundo que respira es un insulto al recuerdo del Yondaime y a cada alma perdida anoche. La palabra destruida quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Naruto, observando desde el margen de su propia memoria, sintió un frío tan profundo que le paralizó el corazón. Estaban hablando de matarlo. De bebé. El bando civil estalló en un coro de acuerdo, gritos de monstruo. Abominación. Mátalo. Naruto temblaba. Un temblor fino e incontrolable que empezó en sus manos y se extendió hacia afuera.
Esta gente, estos eran los padres, los abuelos, las tías y tíos de los aldeanos que ahora le animaban. Su odio no nacía de rumores ni de miedo a lo desconocido. Nació de una pérdida reciente y abrasadora, y la dirigieron con plena intención asesina hacia el indefenso bebé sobre la mesa. A su lado, en el espacio psíquico, Toby irradiaba una satisfacción silenciosa e intensa. Deja que el niño se rompa, pensó, un depredador observando cómo su presa tropezaba con la trampa. Que vea la podredumbre en la raíz misma. Pronto, se derrumbará. En la pantalla de la memoria, Hiruzen levantó la mano. La habitación se quedó en silencio, no por respeto, sino por necesidad agotada. Su rostro era una máscara de dolorosa comprensión. Escucho tu dolor, dijo Hiruzen, con voz cargada. El trauma que ha sufrido esta aldea es incalculable. El dolor es legítimo. Reconoció su rabia, dándole validez. Pero no puedo, ni voy a permitir, que se mate a un bebé. Un niño que, sin culpa propia, es un contenedor. También es ciudadano de Konoha. Un ciudadano que es una bomba. Gritó otro civil. Desde el lado shinobi, una voz habló fría, analítica y familiar. Danzo Shimura, con el brazo derecho ya vendado, el único ojo afilado como una daga. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos, Hiruzen. El niño es un arma. El más poderoso que poseemos. Dejarle en una infancia incierta es un riesgo. Permitir que el sentimiento civil se pudra a su alrededor es algo mayor. Se inclinó hacia adelante. Ponlo conmigo. Con Roth. Será criado sin apego, sin la debilidad de la identidad. Se convertirá en el instrumento perfecto y leal que Konoha necesita. Este es el camino más seguro y lógico. Roth. Los drones sin emociones. La idea de que su yo infantil fuera tomado por Danzo, moldeado en una de esas máquinas asesinas vacías, provocó una nueva oleada de náuseas en el Naruto actual. Su temblor se intensificó. Una presión caliente y roja empezó a acumularse detrás de sus ojos. El Kyuubi, percibiendo la oleada de emociones violentas de su contenedor, se agitó en su jaula, su propio odio hacia el impostor Uchiha momentáneamente apartado por el odio compartido y visceral hacia Danzo. Hiruzen, sin embargo, negó con la cabeza. No, Danzo. No será una herramienta de la raíz. No será criado en la sombra. Él es el niño que el Yondai me eligió. Se merece una oportunidad de una vida normal. Normal. La voz de Danzo era helada. No hay nada normal en él. Danzo e Hiruzen intercambiaron una mirada ardiente con la de Danzo gritando. Tú y yo sabemos lo que es y quién es. Será colocado en el orfanato, declaró Hiruzen, apartando la mirada de Danzo, con tono definitivo. Será criado como cualquier otro huérfano del pueblo. Una nueva voz cortó la tensión. Shikaku Nara, más joven, con el pelo oscuro y el rostro ya marcado por el peso del pensamiento estratégico, habló desde el lado shinobi. Su voz era baja, pero llevaba una advertencia que silenciaba la sala más eficazmente que cualquier rito. Okage-sama, dijo Shikaku, con los ojos inteligentes fijos en el bebé. Con todo respeto, ¿has pensado en las consecuencias de esto? No estás criando a cualquier huérfano. Eres su hijo. El Jinchuriki del 9 colas. Dejó los títulos en el aire, su peso combinado inmenso. Dejarle en un orfanato, expuesto a la misma ira que estamos presenciando en esta sala, estás creando una olla a presión. El aislamiento, el odio que enfrentará, no forjará un héroe. Forjará un monstruo. Un monstruo resentido, poderoso y absolutamente inestable que tendrá todas las razones para volver ese poder contra la misma aldea que le rechazó. Podría convertirse en la peor pesadilla de Konoha. Las palabras de Shikaku no estaban alimentadas por odio, sino por una lógica fría y aterradora. No estaba defendiendo la muerte de Naruto ni su uso como arma. Estaba prediciendo su corrupción. Vio el camino de dolor y rechazo trazado ante el bebé y previó la rabia apocalíptica al final. Naruto, el observador, sintió la advertencia de Shikaku golpearle con la fuerza de la profecía. La peor pesadilla de Konoha. Las palabras resonaron. ¿Eso es en lo que siempre temieron que se convirtiera? ¿Eso es lo que vieron cuando miraron al chico solitario en el columpio? No un futuro Hokage, sino una calamidad futura. Hiruzen sostuvo la mirada de Shikaku, sus propios ojos llenos de una resolución triste. Entiendo tu preocupación, Shikaku. Pero si alguno de los grandes clanes lo acogía, sería un faro. Las otras naciones Iwa, Kumo guardan rencores profundos contra él. No dijo el nombre de Minato, pero la referencia era clara. El destello amarillo había sido un terror en el campo de batalla. Hiruzen transmitió el mensaje solo con sus ojos a Shikaku. Y Shikaku lo sabía.
Minato se había hecho demasiados enemigos durante la tercera guerra y Naruto le parecía demasiado. No tardaría mucho en que Konoha tan debilitada significaría que los espías podrían infiltrarse fácilmente y sumar uno a uno y descubrir quién es Naruto, y muy pronto los intentos de asesinato serían comunes contra él. Sin embargo, Shikaku también sabía que hacer que Naruto sufriera una vida de odio sería 10 veces peor. No crearía un gran shinobi, pero un monstruo. Un monstruo que al final destruiría Konoha. Shikaku sostuvo la mirada de Hiruzen durante un largo momento, luego apartó la vista, con una expresión de profunda desaprobación. No discutió más y no pudo. La palabra de Hiruzen era definitiva. Había expuesto el desastre estratégico en proceso, y el Hokage había elegido su camino. Un camino de secreto que condenaba a un niño a la soledad, y a una aldea a cuidar a su propio destructor potencial. El recuerdo empezó a desvanecerse, la sala del consejo disolviéndose en una niebla gris. Pero en el espacio psíquico con Tobi, Naruto no se estaba desvaneciendo. El temblor se había solidificado en una tensión rígida y vibrante. La presión caliente detrás de sus ojos había explotado. Sus brillantes iris azules ahora nadaban con rayas de un rojo violento y sangriento. Las pupilas se contrajeron en rendijas furiosas. Odio. Un odio puro, sin diluir y absorbente hervía desde el fondo de su alma, alimentado por una vida entera de dolor desconcertante en un contexto aterrador. Odio por los civiles que querían su muerte. Odio por Danzo, que lo quería como un arma sin alma. Y odio, un odio profundo, traicionero y devastador, para Hiruzen Sarutobi, el amable anciano. La figura paterna. El que prometió. No le había salvado. No le había protegido. Lo había condenado. Había escuchado las llamadas para su asesinato y las consideró legítimas. Había escuchado la advertencia lógica del monstruo que crearía y eligió el camino que lo crearía de todos modos, por conveniencia política. Lo había dejado en una jaula de soledad, no por bondad, sino porque era la opción menos problemática para el pueblo. Todo. Cada mirada fría, cada insulto siseado, cada cumpleaños solitario, cada noche temblando y hambrienta, todo había sido aprobado. Era la política oficial de Konoha. La voluntad de fuego nunca le había calentado. Le había usado como leña para proteger su propia llama. Estaba viendo la verdad. Una verdad tan fea y absoluta que reescribió cada neurona de su cerebro. Las imágenes ya no venían de Tobi. Brotaron de las grietas de su propia alma, una cascada de recuerdos corrompidos vistos a través del prisma de su nuevo y ardiente odio. Veía a Hiruzen Sarutobi, el Sandaime Hokage, no como un líder sabio, sino como un hombre sentado sobre una pirámide de poder absoluto. En Konoha, la palabra del Hokage era ley. No era una democracia. Fue, por cualquier medida técnica, una dictadura benevolente. La voluntad de fuego era la ideología que la legitimaba, pero el poder era singular, absoluto. Hiruzen había ostentado ese poder, y con ese poder, no había hecho nada. El recuerdo del niño de 6 años, siendo arrojado desde la torre del Hokage por la recepcionista volvió a sonar, pero ahora Naruto lo veía de otra manera. No veía a una burócrata de bajo nivel actuando según sus propios prejuicios. Vio un sistema donde el desprecio por el Jinchuriki estaba tan arraigado, tan permitido, que incluso el propio personal del Hokage se sentía empoderado para expulsar violentamente a un niño sollozando. ¿Dónde estaba el decreto de Hiruzen que prohibía tal trato? ¿Dónde estaba la orden de proteger al hijo del Yondaime? No existía. Porque Sarutobi Hiruzen era un cobarde que no quería tocar el desastre potencial que podría estar causando. La imagen cambió. Vio a Hiruzen más tarde, años después, en su soleada oficina. Vio cómo el rostro del anciano se suavizaba cuando un Naruto pre-genin ruidoso y desaliñado irrumpió, quejándose de una broma fallida o pidiendo dinero para ramen. Vio la sonrisa triste y paternal de Hiruzen. Escuchó la voz cansada y amable del anciano. Ahora, Naruto. Una nueva y más feroz oleada de náuseas le invadió. No era amabilidad. Era culpa. Un intento débil y patético de tapar la monstruosa grieta en su propia moralidad. Hiruzen se sentía culpable por el monstruo que estaba creando, así que le lanzó unas monedas. Le dio una palmada en la cabeza. Interpretó el papel del amable anciano Jiji, ofreciendo migajas de afecto al niño cuya vida había arruinado sistemáticamente. Fue una actuación. Una grotesca pantomima para calmar su propia conciencia, mientras el niño al que había prometido proteger moría de hambre de conexión real, amor verdadero, seguridad real, la promesa. El rostro de su madre, tan pacífico en la muerte, volvió a aparecer. Kusina. Su última visión, su último pensamiento, había sido su bebé, confiado al viejo Hokage.
Cuídalo, no dejes que se sienta solo. Hiruzen asintió. Había jurado, y luego se alejó del campo de batalla y entró directamente en la sala del consejo, donde escuchó a gente pedir el asesinato de ese bebé. Donde él había calificado su rabia de legítima. Donde había elegido el camino de menor resistencia, el camino de la frialdad calculada, en lugar del voto sagrado hecho a una madre moribunda. Tenía el poder. Él era el Hokage. Podría haber dado una orden. Podría haberse plantado ante la aldea y declarado: este niño es un héroe. Él lleva nuestra carga. Lo tratarás con respeto, o responderás ante mí. Podría haberlo colocado con una familia amable, podría haber silenciado a los intolerantes, podría haber hecho algo, pero no lo hizo, porque era más fácil no hacerlo. Porque causar revuelo podría molestar a los civiles, podría alertar a otras aldeas. Porque la elección lógica y estratégica que se joda el escenario de pesadilla de Shikaku era dejar que el niño problemático se pudriera en las sombras, esperando que muriera en silencio o que se volviera útil más adelante. El viejo Jiji amigable se derritió como cera bajo la llama. En su lugar estaba la cara de un burócrata. Un político. Un hombre que valoraba el buen funcionamiento de su aldea, el equilibrio de poder, evitar problemas inmediatos, más que la vida y el alma de un solo niño incómodo. Un traidor. La palabra se grabó en el corazón de Naruto. Hiruzen no había traicionado a Konoha. Le había traicionado. Había traicionado la última y desesperada confianza de Minato y Kushina. Había mirado a los ojos de un héroe moribundo y su esposa, había hecho una promesa sagrada y luego la había roto con cada día de abandono, cada vista gorda, cada momento de silencio solitario, hambriento y lleno de odio que permitía a Naruto. El amor, el respeto, el dolor que sintió cuando Hiruzen murió, se le revolvió en el pecho, transformándose en algo negro y corrosivo. Ese dolor había sido por un fantasma. Para el abuelo que había querido, no para el hombre que realmente era. Su visión del mundo no se rompió por completo. Se vaporizó. La voluntad de fuego era una broma, una bonita historia contada por pirómanos. Konoha no era una familia. Era una máquina, y él había sido una pieza defectuosa y peligrosa dejada en un rincón polvoriento, solo sacada cuando la máquina estaba en llamas y necesitaba una reparación catastrófica. Su sueño de convertirse en Hokage era una fantasía enferma. Aspirar a sentarse en la silla del hombre que había orquestado su propia miseria. Empuñar el mismo tipo de poder frío y calculador que había considerado su sufrimiento un precio aceptable. Liderar a un pueblo de gente que quería muerto. Un sonido escapó de él, un sollozo seco y ahogado que no contenía lágrimas, solo puro y desolado dolor. Se arrodilló en el no espacio psíquico, no en su misión, sino porque sus piernas ya no podían soportar el peso de la revelación. Todo. Cada recuerdo doloroso que Tobi le había mostrado, y mil más que no le había mostrado, las miradas fulminantes, los susurros, los cuencos vacíos de ramen, las noches frías, todo tenía una fuente. No fue crueldad aleatoria. Era política. Sancionado. Aprobado desde arriba. Los aldeanos no eran solo hipócritas. Eran productos del sistema que defendía a Hiruzen. Le odiaban porque se les permitía, porque su dolor se consideraba legítimo, porque nadie en el poder les dijo que pararan. Tobi observaba. Ya no se jactaba abiertamente. La teatralidad desapareció, sustituida por la fría y evaluadora paciencia de un pescador que ha enganchado un leviatán y ahora espera a que se agote. El espíritu del chico estaba roto. La ideología era ceniza. Ahora, necesitaba ver la última pieza del rompecabezas, entender que no quedaba ningún santuario, ni siquiera en la memoria. Tras un largo momento, cuando el temblor de Naruto se había reducido a una terrible y tensa quietud, Tobi habló. Su voz era baja, carente de burla, casi suave en su finalidad. ¿Lo ves ahora, Naruto? La pregunta no era una sonda. Era una declaración. La quietud se rompió. Naruto levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, ahora un torbellino de dolor y rabia naciente, se fijaron en el rostro enmascarado. La presa que retenía su voz se rompió. ¿Lo ves? Gritó, el sonido crudo y desgarrador. ¿Sí? Lo veo de verdad. Lo veo todo. Las mentiras. La traición. Todo este desastre podrido y apestoso. Se levantó de un salto, su cuerpo herido gritando en protesta, pero la agonía psíquica era mucho mayor. Señaló a Tobi con un dedo tembloroso y acusador, pero la acusación era para nada del mundo. Tú. Me lo has enseñado. Lo has destrozado todo. Y ellos. Konoha. Ese puto pueblo. Eso, esa prisión. Con sus caras sonrientes y sus cuchillos ocultos. Hiruzen. Eso, ese traidor. Sentado en su torre, jugando a abuelo mientras me dejaba pudrirme. Se lo prometió.
juró. Ahora paseaba, un animal enjaulado en una jaula sin forma, sus palabras un torrente de dolor y furia. ¿Y para qué? ¿Para que el pueblo pudiera ser estable? ¿Para que las otras aldeas no sospecharan? Yo era una moneda de cambio. Un problema. Toda mi vida, toda mi puta vida fue un cálculo político. Una maldita ocurrencia tardía. Se giró de nuevo hacia Toby, con el rostro una máscara de traición absoluta y rota. ¿Y ahora qué, Me enseñaste el cáncer. Me hiciste probar el veneno. ¿Qué se supone que debo hacer con ella? ¿Volver y darles las gracias? ¿Sonreír y comer su maldito ramen y fingir que no quiero quemarlo todo hasta los cimientos? Le gritaba a Toby, al recuerdo de Hiruzen, al fantasma de sus padres, al propio universo. Había llegado al límite de su cuerda, y la cuerda se había convertido en serpientes en sus manos. Toby le dejó desahogarse. Dejó que la tormenta de angustia y rabia gastara su energía contra el gris infinito de la dimensión Kamui. Era un monolito oscuro, inmóvil. Cuando los gritos de Naruto finalmente se apagaron en sollozos agitados y sin lágrimas, Toby volvió a hablar, su voz un goteo suave e insidioso en el silencio. ¿Crees que la traición termina con el anciano en la torre? Preguntó, ladeando la cabeza. ¿Crees que la podredumbre tiene un límite? Va más profundo. A las mismas personas que llamabas preciosas. Naruto se quedó paralizado a mitad de paso, su sangre convirtiéndose en agua helada. ¿Qué? ¿De qué hablas? Jiraiya, dijo Toby, el nombre cayendo como una piedra en un estanque quieto. Un sobresalto de negación defensiva instintiva recorrió a Naruto. Ni se te ocurra hablar de él. No digas su nombre. ¿Por qué? Insistió Toby, dando un paso lento hacia él. Porque él era lo único bueno. El verdadero creyente. El sabio pervertido que vio tu potencial. Se rió, un sonido seco y áspero. ¿Alguna vez te dijo qué más era? Naruto no pudo hablar. Solo pudo mirar, una terrible premonición enroscándose en su estómago. Fue tu padrino, Naruto. Al principio, las palabras no significaban nada. Entonces, lo significaban todo. El sensei de tu padre, Minato Namikaze. Nombrado, por tradición y por vínculo, como tutor del hijo de Minato en caso de que ocurriera algo. Toby dejó que la situación no existiera, simple y brutal. No era solo tu profesor. Era tu familia. Lo más parecido a un padre vivo que te quedaba en este mundo. La mente de Naruto daba vueltas. ¿El padrino? ¿Jiraiya? Él nunca lo había dicho. Todos esos años de entrenamiento, de historias, de amor duro y orgullo secreto, Jiraiya había sido su sensei, su mentor, su abuelo en espíritu. Pero un padrino, un tutor jurado, lo sabía, susurró Toby, el veneno en su voz ahora innegable. Él sabía dónde estabas. Sabía lo que te estaba pasando. El apartamento solitario. El odio en las calles. Los cumpleaños vacíos. ¿Crees que un shinobi de su calibre, con su red de espías, sus sapos que podrían estar en cualquier parte, crees que no lo sabía? Cada pregunta era un bisturí, diseccionando el último recuerdo sagrado que Naruto había dejado. Podría haber venido a por ti, continuó Toby, implacable. En cualquier momento. Podría haberte sacado de ese orfanato, de ese pueblo de desprecio. Podría haberte criado él mismo, en la carretera, enseñándote no solo ninjutsu, sino quién eras. Podría haberte contado sobre tus padres desde el principio. Podría haberte dado un nombre, no solo una carga. La imagen se formó en la mente de Naruto, sin querer y agonizante. Una vida diferente. Una vida viajando con Jiraiya desde el principio. Saber lo de su madre y su padre. Entrenado no como un marginado del pueblo, sino como hijo de un héroe, con un sabio legendario como su guardián. Sin soledad. Nada de vítores vacíos. Solo, familia. Pero no lo hizo, la voz de Toby cortó la hermosa y fantasma vida, destrozándola. Te dejó allí. Obedeció el decreto del Hokage. Priorizaba el secreto del pueblo, sus necesidades estratégicas, por encima de su deber jurado hacia su propio ahijado. Solo te visitaba cuando le venía bien, cuando no estaba persiguiendo fantasmas o escribiendo libros. Te hizo ganarte su atención, su entrenamiento. Te dejó sufrir el mismo aislamiento, el mismo odio. Tu propio padrino era otro traidor. No. Pero la lógica era de hierro. Encajaba. Las ausencias de Jiraiya, sus misiones misteriosas, sus miradas tristes y cómplices. Lo sabía. Debe haberlo hecho. Y él había elegido la aldea. Él había elegido la misión. Había elegido todo antes que él. El último pilar se desmoronó. Esta vez Naruto no gritó.
El sonido que salió de él fue un gemido bajo, animal, de pura y absoluta pérdida. Se dejó caer de rodillas, su cuerpo doblándose sobre sí mismo. La traición de Hiruzen había sido política, fría. Esto era íntimo. Este fue el asesinato del último buen recuerdo. El sacrificio final de Jiraiya, morir por información que le protegiera, incluso eso estaba manchado. ¿Era para él? ¿O era por la aldea que albergaba el arma Jinchuriki? No quedaba nada. No soñaba. No es ideal. Sin mentor. Sin hogar. Solo un vasto y aullante vacío donde antes estaba su corazón, lleno del humo venenoso de las mentiras y el abandono. Toby observó el colapso total y completo. El chico era ahora un vacío. Perfecto para llenar. Dio el paso final. Acortó la distancia y se plantó ante la figura desplomada de Uzumaki Naruto. Lentamente, extendió la mano. No era un gesto de ayuda, sino una oferta. Un contrato. Su voz, cuando habló, bajó a un susurro venenoso e hipnótico que se deslizó en el silencio, en las grietas de la mente destrozada de Naruto. ¿Ves el mundo tal como es ahora? Un tapiz de traición, tejido por cobardes y mentirosos. Konoha no es tu hogar. Es tu jaula. Tu alcaide. Las personas que querías eran tus carceleros. Se inclinó ligeramente, el único Sharingan en su máscara, brillando con una luz oscura y cautivadora. Tienes poder, Naruto. Un poder que temían y trataban de controlar. Un poder que podría haberte salvado, si alguna vez te hubieran permitido empuñarlo de verdad. Usaron tu dolor, tu soledad, para encadenarte a ellos con lazos de gratitud que nunca debiste. La mano extendida colgaba en el aire entre ellos, un salvavidas lanzado a un mar tóxico. Únete a mí. Únete a la Akatsuki. No como peón, sino como compañero. Ayúdame a derribarlo todo. Las aldeas, los Kage, todo el sistema shinobi podrido que crea huérfanos y luego los abandona, que crea armas y luego los desprecia. Romperemos el ciclo. Crearemos un nuevo mundo a partir de las cenizas. Un mundo donde el poder no esté oculto en las sombras ni se use para manipular a los niños. Un mundo sin mentiras. Su susurro se volvió casi íntimo, un secreto compartido en el vacío. Juntos, tú y yo, podemos hacer que paguen. Por cada lágrima. Por cada noche hambrienta. Por cada cumpleaños solitario. Por cada promesa rota. Podemos darle un propósito al dolor. Podemos usar su arma contra ellos. La oferta quedó suspendida en el aire, terrible y seductora. Era un camino. Un camino oscuro y ardiente para salir del vacío aplastante. Era venganza hecha realidad. Era una forma de usar la rabia que era lo único que quedaba dentro de él. Era una respuesta a la pregunta gritada. ¿Y ahora qué? ¿Unirse a la misma organización que le había casado, que había matado a Jiraiya? No, esa organización mató a otro traidor en su vida. Sin embargo, es esta organización la que intentó casarle, la que intentó dañar a sus amigos, podría siquiera llamarlos así. Sin embargo, unirse a ellos sería la máxima traición a todo lo que siempre había defendido. Pero, ¿qué le había dado ese todo aparte del dolor? Naruto, roto y vacío, miró la mano que le ofrecía. La mano del impostor, el manipulador, el arquitecto de tanto sufrimiento. La mano que acababa de destruir metódicamente todo su mundo. En el absoluto silencio de su alma, donde solo quedaban ecos de dolor y la rabia contenida del zorro, la oferta no se sentía como una condena. Por primera vez en su vida, sentía que alguien finalmente le estaba diciendo la verdad. Capítulo 14. Toby contra Naruto. El susurro venenoso de la oferta de Toby seguía flotando en el aire psíquico, una serpiente enroscada alrededor de la voluntad destrozada de Naruto. El vacío dentro de él se abría de par en par, un agujero negro listo para tragarse cualquier propósito, incluso uno tan oscuro como este. La mano, extendida desde la máscara naranja giratoria, parecía lo único sólido que quedaba en un universo de mentiras. Su propia mano se movió, 1 milímetro hacia la oferta de condena. Tonto. No le toques. El rugido no fue en la dimensión gris de Kamui. Estalló desde dentro, una explosión de furia primitiva que sacudió los cimientos mismos del paisaje mental de Naruto. Era el Kyuubi. Naruto se estremeció, su mirada se volvió hacia adentro. En el espacio psíquico, la imagen de la bestia enjaulada se superpuso sobre la forma de Toby. El zorro estaba en un frenesí, golpeando los barrotes con tanta fuerza que hacía temblar el paisaje mental. Sus dos ojos ardientes no estaban fijos en Toby, sino en Naruto, ardiendo con una emoción que era más que odio, era una advertencia furiosa y desesperada. ¿Por qué? La voz mental de Naruto era un eco entumecido. No estaba discutiendo. De verdad preguntaba. ¿Por qué no iba a hacerlo?
A estas alturas, ¿qué queda? Todos mintieron. Todos me traicionaron. Es el único que me ha mostrado la verdad. ¿Qué le debo a alguien? ¿Qué te debo? El rugido del Kyuubi pasó de la ira al puro y absoluto desprecio. Eres un mocoso patético y débil. ¿Cambiarías a un maestro por otro? Un carcelero descuidado para un esclavista deliberado. Gruñó, saliva volando en el espacio psíquico. ¿Crees que te mostró la verdad? Te enseñó las partes que le quedan bien. Omitió la más importante. La razón por la que ataqué Konoha esa noche. Las palabras cortaron el entumecimiento de Naruto como un fragmento de hielo. ¿Qué? Tobi, en el espacio psíquico compartido, se tensó de inmediato. El aura arrogante y acogedora a su alrededor se agudizó en algo peligroso. Basta de esto, bestia. Tu bilis es irrelevante. Pero el Kyuubi no debía ser silenciado. Había sido un observador pasivo y lleno de odio mientras Tobi diseccionaba la vida de Naruto, agitándose más con cada revelación. Pero esto, la oferta, la manipulación del punto de quiebre final de su contenedor era un paso demasiado lejos. El odio del zorro hacia los Uchiha, hacia este Uchiha en concreto, lo superaba todo. Irrelevante. Rugió. ¿Te atreves a hablarme de irrelevancia, ladrón? Tú que entraste en la noche y te llevas lo que no te pertenece. Con una oleada de voluntad que hablaba de su verdadero y aterrador poder, el Kyuubi arrebató el control del paisaje mental del genjutsu invasivo de Tobi. Esta era la mente de Naruto, y el zorro era parte de ella, una fuerza fundamental. El chakra carmesí, no como una capa sino como energía psíquica en bruto, estalló de la jaula. Se formó en enormes cadenas brillantes de odio y memoria que atravesaban el espacio mental, con el objetivo no de atar el cuerpo de Tobi, sino de atrapar su conciencia, de inmovilizar su presencia invasora. El único ojo visible de Tobi se abrió de sorpresa tras la máscara. No esperaba este nivel de resistencia coordinada por parte de la bestia. Se transformó, su forma volviéndose intangible, las cadenas rojas pasando por él como humo. Era la misma habilidad de manipulación del espacio-tiempo la que le definía, pero las cadenas no estaban hechas para sujetarle. Eran una distracción. Un retraso. El medio segundo que Tobi pasó en fase fue todo el tiempo que el viejo zorro necesitaba. El paisaje gris y fracturado de recuerdos manipulados se disolvió. La fría y alienígena geometría de la dimensión Kamui se reafirmó por un instante fugaz antes de ser sobrescrita violentamente. El paisaje mental cambió. Ya no estaban en una abstracción psíquica. Estaban en Konoha, pero no la soleada y reconstruida Konoha que conocía Naruto. Esto era Konoha en una noche concreta e infame. El aire era fresco por el frío otoñal, no por el frío estéril de los Kamui. El cielo era de un negro despejado y estrellado, pronto ahogado por el humo. 10 de octubre. La respiración de Naruto se cortó. Conocía esa fecha. Era su cumpleaños. La noche en que atacó el 9 colas. Pero lo veía desde una perspectiva que nunca había visto. No desde los ojos de un aldeano en pánico, ni por el lejano y borroso recuerdo fusionado del infante y el Biju. Se situaron al borde de un claro dentro de la aldea, cerca de la base de la montaña Okage. En el centro del claro había un simple altar de piedra. Y encadenada a ese altar, con su vibrante cabello rojo derramándose a su alrededor como una cascada de llamas, estaba una mujer. El corazón de Naruto se detuvo. No necesitaba que se lo dijeran. Lo sabía. Lo sentía en su propio ADN, en ese extraño y doloroso tirón en el pecho. El rostro del recuerdo moribundo hermoso, amable, feroz estaba aquí, vivo y en agonía. Sus ojos violetas estaban abiertos de par en par por el dolor y una furia desafiante. Estaba empapada en sudor, su cuerpo temblando, claramente tras una inmensa prueba física. Parto. Esto, gruñó la voz del Kyuubi, no como un rugido ahora, sino como una narración baja y terrible que vibraba en el recuerdo, es Kusina Uzumaki. Tu madre. Mi anterior Jinchuriki. Naruto solo pudo quedarse mirando, su propia angustia momentáneamente congelada por la pura y devastadora realidad de su presencia. Entonces, una figura entró en el claro. Era Tobi. Pero diferente. Llevaba una máscara diferente, una sencilla, grisácea, con varias marcas negras y un solo agujero. Su capa era más sencilla. Pero el aura de fría y metódica malicia era la misma. ¿Qué quieres de mí? La voz de Kusina sonaba tensa, débil por el esfuerzo y la tensión de las cadenas, pero sostenía un núcleo de acero. El Tobi del recuerdo no le respondió directamente. La miró hacia abajo, su mirada enmascarada impersonal, como un científico examinando un espécimen. Serás el catalizador, afirmó, con la voz más joven, menos distorsionada, pero igual de vacía. La pieza clave de la mayor reforma que este mundo verá jamás.
Un dolor necesario para un futuro perfecto. Levantó la mano. No con un puñetazo ni un tajo. Sus dedos estaban sujetos en un sello específico e intrincado. No atacó su cuerpo. Golpeó con la palma directamente su vientre, justo sobre el debilitado y vulnerable sello de los 8 trigramas que acababa de ser forzado por el nacimiento de Naruto. Gritó Kushina. No era un grito de miedo, sino de una agonía profunda y violenta. Un grito cuando algo fundamental fue arrancado de su alma. Desde el punto de contacto, un torrente de chakra carmesí y malévolo comenzó a brotar de ella. No fue una fuga lenta, era un geyser. La energía roja se condensó, creció, tomando una forma monstruosa y familiar detrás de ella. El Kyuubi no Yoko, con sus 9 colas azotando, sus ojos ardiendo con un odio salvaje y liberado. Naruto observó, paralizado, cómo su madre se quedaba inerte en sus cadenas, su fuerza vital visiblemente agotada, su sistema de chakra destrozado por la extracción forzosa. La bestia, ahora libre, se cernía sobre la aldea, un cataclismo hecho forma. Pero entonces el recuerdo hizo algo aún más aterrador. Cambió de perspectiva de nuevo, según el propio recuerdo del Kyuubi. El zorro, rugiendo en su recién adquirida libertad, un rugido de siglos de rabia contenida contra la humanidad, de repente sintió una nueva voluntad alienígena cerrar su mente. El recuerdo mostraba el mundo a través de los ojos de la bestia. Y en esa vista, superpuesta sobre la aldea en llamas, había un par de tomoe etéreos giratorios, un patrón Mangekyo Sharingan que brillaba con un control absoluto y dominante. El Tobi del recuerdo, de pie a salvo, con su único ojo brillando con ese mismo patrón, estaba manipulando el Kyuubi. No me liberó por bondad ni por algún gran ideal. Gruñó el Kyuubi actual, su voz cargada de la violación recordada. Me arrancó de mi contenedor y me esclavizó con sus malditos ojos. Me impuso la voluntad. Me hizo atacar el pueblo. Cada vida perdida esa noche, cada grito que escuchabas en esos otros recuerdos, fue por su mano. Ha asesinado a tus padres. Te condeno a esta vida. El recuerdo terminó, volviendo de golpe a la dura y gris realidad de la superposición psíquica de la dimensión Kamui. Naruto permaneció de pie, ya no roto, sino transformado. El vacío había desaparecido, incinerado por una nova blanca y ardiente de pura y clarificadora rabia. No era la furia confusa y autodespreciativa del puente. Esto fue enfocado. Absolutamente. Tenía un objetivo. Sus ojos, que nadaban en desesperación y parpadeaban en rojo, ahora ardían con un carmesí sólido y infernal. Las pupilas eran finas y feroces. El chakra del Kyuubi no solo se estaba filtrando, respondía al llamado de un odio compartido y justo. Giró la cabeza lentamente, el movimiento fue anormalmente preciso. Su mirada se fijó en Tobi. El hombre enmascarado había retrocedido varios pasos. La postura arrogante y acogedora había desaparecido. Su cuerpo estaba tenso, el único ojo visible entrecerrado tras la máscara, brillando con una mezcla de ira y aguda decepción. Tan cerca, el pensamiento irradiaba de él. Estuve a un paso. La manipulación había sido perfecta. La ruptura estaba completa. La oferta estaba a punto de ser aceptada. Y entonces la bestia miserable, movida por su propio antiguo rencor, lo arruinó todo al revelar la única verdad que podía unir, contener y contener contra un enemigo común. La verdad de su violación compartida. Naruto no habló. No gritó. La rabia era demasiado inmensa, demasiado pura para sonar. Emanaba de él en una ola palpable y ardiente, haciendo que el aire estéril de la dimensión Kamui se sintiera cargado y violento. Ahora lo veía todo, el panorama completo y horrible. Tobi no era solo un manipulador que le mostraba verdades dolorosas. Él fue el arquitecto de esas verdades. Había creado al monstruo solitario, huérfano al héroe y ahora tenía la osadía de ofrecer una sociedad en las ruinas que él mismo había construido. La mano ofrecida seguía suspendida en el aire entre ellos. Naruto la miró. Luego miró la cara enmascarada de Tobi. Y por primera vez desde que era niño, dibujando esos dibujos ladeados en su pared, Uzumaki Naruto supo, con absoluta certeza como diamante, lo que quería en ese momento. Quería romper esa mano. Quería arrancarse esa máscara. Quería que el hombre detrás pagara por cada segundo de dolor, por el grito de su madre, por el sacrificio de su padre, por los años solitarios y hambrientos, por los vítores vacíos, por todo. No importa, la voz de Tobi era plana, toda pretensión de persuasión desaparecida, reemplazada por un propósito frío y utilitario. Si no puedo tener al Jinchuriki por persuasión, entonces simplemente tomaré a la bestia por la fuerza. El resultado es el mismo. Su único Mangekyo Sharingan visible brillaba con una luz siniestra, el tomoe girando con intención.
Esto no era una ilusión ni una invasión de memoria. Esto era un asalto físico directo dentro de los límites de su propio espacio dimensional. Los instintos de Naruto, afinados por el entrenamiento de sabio y la pura supervivencia, gritaban a gritos. No pensó. Se desdibujó, lanzándose hacia atrás justo cuando el espacio donde había estado se retorcía hacia adentro con un sonido nauseabundo de shlorp, como si la realidad misma hubiera mordido el aire. El poder ofensivo de los Kamui. Borrar la materia enviándola a otra dimensión. Tobi le persiguió, no con una carrera, sino con un planeo aterrador e inexorable. Se movía por el paisaje geométrico gris como si fuera agua, su figura parpadeando, su mirada fija en Naruto. Aquí no hay escapatoria, chico. Este es mi mundo. Solo eres un invitado. Y los invitados, eventualmente tendremos que irme. Naruto saltó sobre un cubo bajo y flotante, con la mente acelerada. No podía luchar contra lo que no podía tocar. Necesitaba poder. Necesitaba lo único que pudiera igualar esta locura que distorsiona el espacio-tiempo. Un gruñido profundo y resentido resonó en su mente, no como un grito, sino como una vibración corrosiva. Mocoso. Escucha con atención. No lo hago por ti. No confundas esto con cuidado o con algún vínculo patético. Ese basura Uchiha cree que puede meter la mano en esta jaula y llevarme cuando quiera. Otra vez. No dejaré que sus manos ladrones me arrancen como un diente. La voz del Kyuubi estaba impregnada de milenios de odio hacia el control del Sharingan, un odio que ahora, por primera vez, se alineaba perfectamente con la necesidad de Naruto. Así que aquí está el trato. Mi chakra. Mi rabia. Úsalo. Pero no lo desperdicies. Y no creas que esto cambia nada entre nosotros. Antes de que Naruto pudiera responder, una oleada de chakra carmesí crudo estalló del sello dentro de su paisaje mental. No era el suave y renuente goteo del puente, ni el poder fusionado del modo sabio Kyuubi. Era una infusión violenta, una avalancha de poder puro y bestial que quemaba sus canales de chakra, quemando su fatiga y llenando los huecos de su desesperación con una furia incandescente. Sus ojos azules fueron engullidos por completo. En su lugar, orbes rojos llameantes con finas y depredadoras rendijas como pupilas. Una única cola gruesa de chakra rojo condensado se materializó desde la base de su columna, azotando como una serpiente enfadada. Sus rasgos se afilaron, sus colmillos se alargaron. Las ampollas en sus manos se cerraron con una capa de piel endurecida por chakra. La transformación fue instantánea. El chico destrozado y destrozado se había ido. En su lugar se alzaba un recipiente de venganza pura y enfocada, vibrando con un poder prestado y odioso. Ya no se echaba atrás. Plantó los pies en un plano gris y plano, la cola de chakra golpeando el suelo con un crujido. Con un gruñido gutural más de zorro que de humano, se lanzó sobre Tobi. Se movía con una velocidad imposible, un cometa rojo sobre el paisaje monocromo. No formó un Rasengan. No planeó una estrategia. Clavó su puño con garras de chakra directamente en el centro de esa máscara naranja giratoria. Tobi no esquivó. No bloqueó. Simplemente, que pase. El puño de Naruto, con tanta fuerza que rompió piedra, atravesó la cabeza de Tobi como si estuviera hecho de niebla. No hubo impacto. No hay sensación de contacto. Un momento su objetivo estaba allí, al siguiente su brazo se extendió en el vacío, el impulso lo hizo tambalearse hacia adelante. Giró, una patada giratoria dirigida al torso de Tobi. De nuevo, su pierna barrió la nada intangible. Siguió con una ráfaga de golpes jabs, ganchos, una rodilla potenciada con chakra cada uno perfectamente dirigido, cada uno atravesando la forma de Tobi con una desorientadora y silenciosa falta de resistencia. Era como luchar contra un fantasma. Un fantasma que le observaba con un solo ojo brillante y divertido. Naruto se detuvo en seco, el pecho agitado, el chakra rojo a su alrededor parpadeando con su frustración. Miró a Tobi, que permanecía tranquilo a unos metros, completamente intacto. Frustrante, ¿verdad? La voz distorsionada de Tobi tenía un matiz de diversión oscura. Todo ese poder. Toda esa deliciosa rabia. Y ni siquiera puedes asestar un solo golpe. Esta es la diferencia entre nosotros, Naruto. Tienes fuerza. Tengo el control. Te enfurecís contra el mundo. Manipuló su propio tejido. Dio un paso lento y burlón hacia adelante. El chakra de tu preciada bestia te hace fuerte. Pero te hace predecible. Un instrumento de fuerza bruta. Y en este lugar, la fuerza bruta no tiene sentido. Naruto gruñó, el sonido retumbando en su pecho. La voz del Kyuubi siseó en su mente. Se desfasea.
cambia su forma física hacia el espacio superpuesto de esta dimensión. No es una ilusión. Él está ahí, y no está ahí, simultáneamente. Un truco barato de límite de linaje. ¿Cómo le golpeo? Naruto recordó, su concentración absoluta. No lo haces. No así, gruñó el zorro, su inteligencia saliendo a la luz ahora que su propia libertad estaba en juego. Tiene que volverse sólido para atacar. En el momento en que su propio jutsu conecta, en el momento en que intenta usar a Kamui para absorberte o destrozarte, se vuelve vulnerable. Una fracción de segundo. Esa es tu ventana. Pero es una ventana que se cerrará de golpe sobre tus dedos si vas demasiado lento. Cada contraataque fallido, cada casi fallo, minaba su resistencia y alimentaba la fría confianza de Tobi. El hombre enmascarado era un maestro de este espacio, paciente, esperando a que el Jinchuriki se cansara, cometiera un error fatal. Mientras Naruto esquivaba otra repentina y silenciosa grieta espacial que apareció junto a su hombro, una voz baja y gruñona cortó el latido de su propio corazón en sus oídos. «Tu señor», retumbó la voz del Kyuubi en su mente, carente de su habitual desprecio, ahora analítica, casi instructivo. El de pelo amarillo. Minato. Se enfrentó a este embaucador. La concentración mental de Naruto se dividió. Mi padre. Luchar contra él. La noche en que fui liberado. Este gusano Uchiha intentó llevarme también entonces. Tu padre le detuvo. Había un tono de regañadientes en el tono de la bestia, un reconocimiento de un enemigo digno. Descubrió la misma debilidad. El tonto debe volverse sólido para atacar. La técnica de Minato, ese maldito dios del trueno volador, le permitía aparecer al instante en el momento de vulnerabilidad. No necesitaba predecirlo. Podía reaccionar después de que el ataque ya hubiera comenzado, apareciendo donde los Uchiha debían estar sólidos. Un contraataque perfecto. El Iraishin. La técnica que convirtió a su padre en una leyenda. Un ninjutsu espacio-temporal que permitía teletransportarse instantáneamente a un lugar marcado. Naruto no la tenía. No tenía los sellos, ni el dominio de nivel genial del Finjutsu. Todo lo que tenía era velocidad, rabia y el poder prestado del zorro. Aterrizó sobre un rectángulo plano y flotante, poniendo distancia entre él y Tobi, que lo observaba con ese único ojo fijo. No puedo teletransportarme, pensó Naruto, la frustración era un sabor amargo. Tengo que estar allí ya, o llegar antes de lo que pensaba. Pero otra idea, una chispa salvaje y a medio formar nacida de la pura desesperación y su propia forma poco ortodoxa de pensar, empezó a parpadear. No se trataba de la técnica de Minato. Se trataba del principio detrás de ello. Fox, pensó, manteniendo sus ojos rojos fijos en Tobi, que comenzaba otro avance lento y deslizante. ¿Cómo funciona tu chakra? Exactamente. El Kyuubi en su mente resopló, el sonido como rocas rechinando. ¿Qué clase de pregunta idiota es esa ahora, mocoso? Estamos en medio de una batalla por nuestra existencia. Solo responde. Es importante. Una oleada de calor irritable recorrió su conexión. Es chakra. Pero no como el tuyo. Es más denso. Más vivo. Tiene voluntad propia, porque soy yo. Un Biju no es una criatura con chakra. Somos seres de chakra con forma y conciencia. Cuando un Jinchuriki usa mi poder, está usando partes de mí. ¿Por qué importa esto? La mente de Naruto iba a 1000, conectando puntos. Chakra vivo. Un trozo de la fuente. Así que, técnicamente, cuando uso tu chakra, sigue siendo parte de ti. Incluso cuando está fuera de tu cuerpo, en mi sistema, en mis ataques. Obviamente, idiota, gruñó el zorro. Es una extensión de mi ser. Por eso podemos comunicarnos. Por eso los maestros de sellos pueden rastrear la influencia de un Biju. Por eso, incluso cuando está disperso o sellado en fragmentos, un Biju puede percibir la ubicación de su propio chakra a grandes distancias. Todo está conectado al núcleo. El corazón de Naruto dio un vuelco. Sentir su propio chakra, a distancias, todos conectados. Esquivó de nuevo, no por un ataque, sino para ganar un segundo más de tiempo mientras Tobi se detuvo, quizá percibiendo la conferencia interna. Vale. Así que si tu chakra es literalmente parte de ti y puedes sentirlo, ¿podrías rastrearlo? No solo sentirlo, sino crear un vínculo. Un vínculo entre el fragmento de chakra aquí fuera y tú, la fuente, de vuelta en el sello. Hubo un largo y pesado silencio en su mente. El Kyuubi no lo descartaba de plano. Él era, considerando. El concepto era ajeno, no algo que una bestia de puro poder normalmente contemplara.
Su mundo era uno de dominación y fuerza bruta, no de teoría intrincada del chakra. ¿Un vínculo? Reflexionó finalmente el zorro, con voz pensativa. Como un lazo. Entre el chakra disperso y el núcleo. Tirar, o ser atraído hacia él, hubo un momento más de silencio. El principio no es imposible. La técnica del destello amarillo funciona con una premisa similar. Un ancla espacial ligada a una firma de chakra específica. Me preguntas si puedo ser mi propio ancla. Si un fragmento de mi chakra, una vez separado, puede servir como faro para todo él, o por otro fragmento. ¿Sí? Pensó Naruto, la chispa encendiéndose en una llama. Eso es. No teletransportándose a un sello, pero, a tu propio chakra. Si puedo dejar un pedazo de ti en algún sitio, ¿podrías, o podría yo usando nuestro enlace, moverte a él? Al instante, el Kyuubi emitió un sonido mental que casi fue un bufido, pero con un tono de sorpresa a regañadientes e intrigada. No eres tan tonto como pareces, mocoso. La teoría es, sonido. Arrogante, y requeriría un grado de coordinación y confianza entre nosotros que es risible, pero, sí. En esencia, podría funcionar. Yo soy el chakra. Si imprimes un lugar con una parte significativa y concentrada de mí, y yo me concentro en ello, el chakra se llamaría a sí mismo. Podrías usar nuestro estado fusionado como conducto para responder a esa llamada. Era un plan loco, sin probar y teóricamente posible. Se basaba en la naturaleza única del Kyuubi y en un nivel de cooperación simbiótica que nunca habían intentado. Era todo lo contrario del genio matemático preciso del Raijin. Era teoría del chakra de fuerza bruta, una apuesta salvaje e intuitiva. Y era la única oportunidad que tenían. ¿Qué necesitas?, preguntó Naruto, con absoluta concentración. Un marcador, respondió el Kyuubi, su propia conciencia ahora completamente absorta en el problema, la batalla contra los Uchiha momentáneamente secundaria frente al fascinante y orgulloso desafío de demostrar la supremacía de su propio chakra. Ni un pequeño suspiro. Un depósito considerable. Algo que grita estoy aquí y no puede ser culpa tuya. Debe colocarse en el entorno. Cuando los Uchiha se solidifiquen para atacar, no debes contraatacar. Debes plantar el marcador sobre él o en el espacio que ocupa. Luego, la próxima vez que ataque, yo nos arrastraré hacia él. Planta una baliza. En un enemigo intangible. En un instante fue sólido. Era un plan tan lleno de peligros que resultaba suicida. Si fallaba el tiempo de colocación, desperdiciaría chakra y no conseguiría nada. Si se concentraba en colocar el marcador y no lograba esquivar el ataque, sería borrado. Y aunque lo tuviera, no tenía ni idea de si el tirón funcionaría, o si los separaría. Toby volvió a moverse, acortando la distancia, su mano se alzó. El aire empezó a distorsionarse alrededor de sus dedos. Ya había terminado de jugar. Naruto no tenía tiempo para debatir. No hay tiempo para refinar. Se encontró con la mirada brillante de Toby, y por primera vez desde que entró en este infierno gris, una sonrisa feroz e imprudente se extendió por su rostro, visible incluso a través del chakra rojo que cubría sus rasgos. Era la sonrisa de Uzumaki Naruto, ninja cabeza hueca, que se especializaba en convertir planes locos en victoria. Está bien, Fox, susurró en voz alta, su voz una mezcla áspera de la suya y el gruñido de la bestia. Vamos a darle una sorpresa a este cabrón. La mano de Naruto se deslizó hacia su bolsa de armas. Sus movimientos eran lentos, deliberados, que transmitían agotamiento. Sacó un único kunai de acero común. La sostuvo en alto, el metal opaco brillando tenuemente en la no luz. Luego, se concentró. El chakra carmesí, espeso y viscoso como la sangre, se filtraba de su palma, cubriendo el kunai no con una aura llamativa, sino con una capa profunda y palpitante. No solo lo infundió, lo estaba saturando. Vertiendo una cucharada concentrada de la esencia del Kyuubi en el frío acero, haciéndolo vibrar con una energía viva y malévola. Frente a él, Toby se detuvo. Inclinó la cabeza enmascarada. Una risa baja y distorsionada resonó. ¿Un kunai? ¿Ahora recurrís al acero simple? ¿El poder de la bestia te ha alterado la mente, chico? ¿Crees que un palo afilado me hará daño donde tus puños no pudieron? Naruto no respondió. Respiró con dificultad, el chakra rojo a su alrededor parpadeando, una demostración convincente de una fuente de poder al borde del fracaso. Dio un paso tambaleante hacia atrás, sus ojos revoloteando como buscando una escapatoria que no existía.
Era la postura de un animal acorralado, sin ideas, haciendo su última y patética resistencia. Alzó el kunai cubierto de chakra con una mano temblorosa, no en posición de lanzamiento, sino sosteniéndolo como un talismán, una barrera inútil contra lo inevitable. La diversión de Tobi se solidificó en una fría y depredadora certeza. El Jinchuriki estaba roto, no solo en espíritu, sino ahora en cuerpo. El chakra del zorro estaba vacilando. Este era el momento. Basta ya de esta farsa, afirmó Tobi, perdiendo su tono juguetón. Es hora de recuperar lo que es mío. Sus manos pasaron rápidamente por una serie de sellos, el mismo patrón intrincado y prohibido que había usado con Kusina. Un sello no para combate, sino para extracción. Su único Mangekyo ardía con propósito. Esta vez no se molestó en la intangibilidad. Quería conexión. Necesitaba ser sólido, tocar, violar. Avanzó a toda velocidad, no con la amenaza planeadora de antes, sino con una intención directa y aterradora. Su mano derecha, con los dedos curvados en forma de garra que brillaba con la luz morada y enfermiza del sello de extracción, se lanzó hacia adelante, apuntando sin fallar al estómago de Naruto, al sello de los 8 trigramas que yacía debajo. Esto era todo. El objetivo final. No más esquivar, no más desfases. Un ataque directo y quirúrgico para arrancar al Kyuubi de su prisión. En ese último momento de lanzamiento, mientras el mundo de Tobi se reducía al punto en el abdomen de Naruto, mientras su atención estaba absoluta en el sello y la bestia interior, Naruto se movió. Pero no para esquivar. Su brazo tembloroso se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible y renovada. No era un lanzamiento destinado a matar. Fue un golpe, un lanzamiento desesperado y desesperado. El kunai saturado de chakra salió de sus dedos, no dirigido al cuerpo de Tobi, sino al espacio justo al lado de su cabeza enmascarada que se apresuraba. Era un ataque tan débil, mal dirigido y patético que el avanzado Sharingan de Tobi apenas lo percibió como una amenaza. Era el movimiento de un niño derrotado. Un parpadeo, un microajuste en su estado intangible, y el kunai pasaría inofensivamente por el espacio donde estaría su cabeza. Se comprometió a su embestida, su mano selladora avanzando. Y en ese parpadeo, cuando su poder ocular se activó para desactivar el kunai, una pequeña campana de alarma, casi subconsciente, sonó en el rincón más profundo y paranoico de la mente de Tobi. La visión de un shinobi rubio, una hoja mal lanzada, un momento de compromiso crítico, era un fantasma de un recuerdo, un destello de una pesadilla de años atrás en otra noche de octubre. Un recuerdo de un destello amarillo y una oportunidad perdida, demasiado familiar. Pero ya era demasiado tarde. El pensamiento fue un fantasma fugaz, ahogado por el triunfo del momento. El kunai, vibrando con su depósito de chakra Kyuubi, atravesó el espacio intangible de la cabeza de Tobi. Y en la mente de Naruto, el zorro rugió, no de ira, sino de una orden concentrada y exultante. Ahora, mocoso. Al objetivo. No hubo destello de luz, ni remolino del espacio-tiempo. Era una sensación de violenta y desgarradora interior. Naruto no movió los músculos. Fue tirado. El chakra vivo en el kunai, un faro chillón de la propia esencia del Kyuubi, actuaba como una piedra imanada. Y el Kyuubi, la vasta fuente de esa esencia, tiró de él. Un momento, Naruto estaba de pie ante la figura apresurada de Tobi, aparentemente indefenso. Al siguiente, el espacio arriba y ligeramente detrás de Tobi se distorsionó. No un vórtice de Kamui. Un desgarro más simple y tosco, una salpicadura de energía carmesí desplazando el aire gris. Y de ahí, Naruto estalló, no cayendo, sino apareciendo, como si hubiera sido lanzado desde un cañón oculto en el tejido de la dimensión. El Mangekyo de Tobi, aún centrado en su objetivo, vio el espacio vacío donde había estado Naruto. Su cerebro, procesando a velocidad shinobi, tuvo el único y horrible momento de retraso para darse cuenta de la finta, para sentir el brote de chakra extraño y denso del kunai que ahora tenía detrás, para conectar los puntos con ese viejo y odiado recuerdo. Era sólido. Comprometido con su ataque desellado. Su intangibilidad estaba caída. Empezó a girar, a pasarse a la fase, pero la física y el tiempo de reacción estaban en su contra. Naruto, suspendido en el aire sobre él, ya tenía ambas manos extendidas entre ellos. No formar un Rasengan. Sosteniendo uno. No era la monstruosidad mejorada por el sabio del puente. Era más simple, más densa, una esfera perfecta y furiosa de chakra azul. Pero su tamaño era impactante, un Odama Rasengan que empequeñecía su torso, girando con un chillido ensordecedor y agudo, que era el sonido de una venganza pura y concentrada. El ojo visible de Tobi se abrió tras su máscara.
La imagen se superpuso al recuerdo. Una rubia diferente, un Rasengan diferente, la misma sensación de genialidad táctica que cambiaba la situación en un instante. Odama Rasengan. El rugido de Naruto fue un trueno en la dimensión silenciosa. No habló. No se jactó. Volcó cada onza de su idealismo destrozado, su odio ardiente, su amor por sus padres y su voluntad cruda e indómita en la técnica descendente. Un segundo. El Rasengan tocó la parte trasera de la capa de Tobi. 2 segundos. Hizo contacto con la tela real, que se vaporizó al instante. 3 segundos. Conectó con la carne y el hueso debajo. No hubo resistencia dramática. El Rasengan no era un arma perforante, era un molinillo. Un vórtice de aniquilación absoluta. El cuerpo de Tobi se tensó. Un sonido ahogado y gutural, no un grito, sino una expulsión cruda y animal de aire y shock le fue arrancado. Gra. El rugido fue de pura agonía y furia sin diluir. Era el sonido de un plan perfecto destrozado, de un control arrebatado violentamente, de un depredador que se convertía en presa. La luz púrpura del sello de extracción en su mano se apagó como una vela en un huracán. Naruto impulsó hacia abajo, usando su peso corporal y la terrible fuerza del propio Rasengan. La energía no explotó hacia afuera. Perforaba hacia adentro, en Tobi, en la piedra del enorme pilar cilíndrico sobre el que estaban de pie. El sonido fue catastrófico. No una explosión, sino un profundo y tembloroso crunch cuando la fuerza rotacional del Rasengan se topó con materia inflexible y ganó. El pilar, una construcción colosal de la dimensión alienígena, no se rompió simplemente. Se desintegró desde el punto de impacto. Trozos de piedra gris sólida del tamaño de casas se desgarraban, se vaporizaban en polvo o se lanzaban al vacío. La integridad estructural falló al instante. El mundo se desplomó bajo sus pies. Naruto, con su Rasengan agotado, el chakra rojo a su alrededor parpadeando y muriendo, mientras el Kyuubi retiraba su poder, exhausto por el inmenso esfuerzo del teletransporte, fue lanzado fuera por el retroceso. Rodó por el aire entre una lluvia de roca gris rota. Tobi no tuvo tanta suerte. Recibió toda la fuerza de la técnica a quemarropa en la parte superior de la espalda. La figura enmascarada fue lanzada hacia abajo, un muñeco de trapo roto y inerte entre los escombros que se derrumbaban, tragado por la nube de piedra pulverizada y el enorme agujero que ahora existía donde había estado el pilar. La batalla en la dimensión Kamui había terminado. No con una negociación, no con una conversión, sino con una brutal y impactante aplicación de teorías salvajes, un momento desesperado y la voluntad unida y furiosa de un Jinchuriki y la bestia que contenía. El mundo gris y silencioso estaba ahora lleno del retumbar retumbante de la destrucción y el lento y asentado susurro de la derrota. Capítulo 15. Su voluntad de fuego. El mundo era un vórtice de piedra gris, cayendo y caídas mareantes y sin rumbo. El cuerpo de Naruto, exhausto y gritando en protesta, dio una voltereta a través del aire saturado de escombros de la dimensión Kamui. El chakra rojo había desaparecido, dejándole horriblemente vacío y frágil, como una figurita de cristal arrojada por una escalera. El dolor en sus palmas volvió, su brazo dislocado era un fuego de agonía, y cada músculo parecía haber sido aplastado. La voz en su cabeza no era un rugido, sino un gruñido agudo e insistente, teñido de un matiz frenético que Naruto nunca había oído antes de la bestia. Levántate, saco de carne inútil. Encuéntralo. Es la única llave de este infierno gris. El Kyuubi. Su triunfo fue efímero, sustituido instantáneamente por un pánico territorial primitivo. No tenía miedo de la pelea. Estaba aterrorizado de quedar atrapado. Esta dimensión era una jaula dentro de una jaula, un vacío sin rasgos donde el tiempo no significaba nada y la huida era imposible sin la llave del guardián. El zorro, una criatura de inmenso poder que cambiaría el mundo, se enfrentó de repente a una eternidad de estéril nada, y ese pensamiento fue un terror que superó incluso su odio. Lo intento. Naruto recordó, su voz mental era un débil jadeo. Se agitaba, intentando orientarse. No había suelo, ni cielo, solo rocas cayendo y algún que otro destello de otras estructuras geométricas intactas pasando a toda velocidad rápidamente. Esforzado más. El zorro espetó. Con un gruñido resentido y desesperado, un hilo de su chakra, no la avalancha de poder de antes, sino un flujo fino y sostenido volvió a filtrarse en el sistema de Naruto. No fue suficiente para transformarle. Lo justo para detener la caída, para dar a sus extremidades un impulso de fuerza antinatural, para agudizar sus sentidos a través del dolor. Naruto jadeó cuando la energía lo golpeó, un disparo de adrenalina cargado de malicia. Vio un gran trozo irregular del pilar destrozado cayendo cerca.
Con un gruñido de esfuerzo, giró en el aire y se lanzó de golpe, usando el impulso para lanzarse hacia una cornisa plana y estable que sobresalía de una estructura cúbica distante. Golpeó con fuerza el saliente, sus dedos buscando apoyo en la piedra gris lisa y sin rasgos. Por un segundo aterrador, resbaló, sus botas raspando para agarrarse. Entonces lo agarró, su cuerpo golpeando la cara vertical, aferrándose como un insecto. Se quedó colgando allí, jadeando, el chakra del Kyuubi era lo único que mantenía su agarre para que no fallara. Está por aquí en algún lugar, siseó la voz del zorro, su percepción extendiéndose a través del chakra compartido. Su hedor está por todas partes, pero está concentrado, abajo. Está herido. Muy mal. Encuéntralo. Ahora. Naruto se impulsó desde el saliente, el chakra prestado alimentando un parkour desesperado y saltante a través del paisaje surrealista. Saltó de una losa flotante a otra, del borde de un cubo a la cima de un muro bajo, sus ojos escudriñando el caótico campo de escombros debajo. La dimensión era vasta, pero el epicentro de la destrucción era un agujero claro y abierto en su extraña geografía. Y allí, al pie de lo que quedaba de un enorme pilar cortado, medio enterrado en roca gris pulverizada, había una figura. Naruto no dudó. Dio un salto corriendo desde su perchero, el chakra del Kyuubi dando a su salto un estallido extra y enfermizo de velocidad. Aterrizó torpemente entre el polvo y los escombros, acercándose a unos metros de Tobi. El hombre enmascarado estaba hecho polvo. Su capa estaba rasgada y chamuscada, el patrón naranja en espiral marcado por manchas ennegrecidas. Estaba tumbado de lado, un brazo torcido en un ángulo equivocado bajo él. Una tos húmeda y áspera sacudió su cuerpo, y una oscura mancha de sangre pintó el interior de su máscara desde la barbilla hacia abajo. El aire a su alrededor apestaba a ozono, carne quemada y chakra fallido. Naruto se acercó despacio, con todos los sentidos alerta. El Kyuubi era un manantial de advertencia en su mente. Tobi giró ligeramente la cabeza. El único ojo visible detrás de la máscara estaba tenue, el resplandor del Mangekyo extinguido, pero se fijaba en Naruto. Otra risa húmeda, esta vez más débil, brotó de él. Jaja, tú, de verdad lo hiciste. Su voz distorsionada era ronca, llena de dolor, pero también de un extraño y renuente respeto. Me pillaste, completamente desprevenido. Yo tenía planes de contingencia. Por el hijo del destello amarillo, pensé que estaría preparado. Pero tú, no peleas como él. Luchas como un desastre natural. Impredecible. Tosco. Efectivo. Tosió de nuevo, más sangre. Lo admito, chico. De verdad que eres, el hijo de tu padre. No en técnica, sino en esa desesperante suerte que dobla el mundo. A Naruto no le importaba la comparación. No le importaba la confesión. Lo único que le importaba era la prisión gris e interminable que les rodeaba. Dio un paso adelante y, antes de que Tobi pudiera reaccionar, le agarró del cuello con la mano buena. Levantó al hombre roto, ignorando su jadeo de dolor. «Sácanos de aquí», gruñó Naruto, con la voz ronca. «Ahora. No pienso pasar ni un segundo más en este puto sitio». El cuerpo de Tobi se quedó flojo en su agarre, pero el ojo mostraba un destello de diversión oscura. Ansioso, marcharse, mi hospitalidad. Grosero. Intentó reírse, pero se convirtió en una tos desgarradora. Aunque yo quería, no puedo. Tu pequeño, fiesta sorpresa, destrozado más que mis costillas. Mis espirales de chakra, son un desastre. Los caminos para Kamui, están fracturados. Va a necesitar, tiempo. Quizá días. Para arreglar lo suficiente, abrir una puerta. Días. La palabra era una sentencia de muerte. El pánico del Kyuubi se disparó, una marca blanca y ardiente contra los pensamientos de Naruto. Miente. Busca atraparnos. El agarre de Naruto se apretó con fuerza, sus dedos clavándose en la correa de cuero de la máscara de Tobi. No tengo días. Ábrelo. Ahora. Tobi se atragantó, su única mano buena subiendo débilmente para arañar la muñeca de Naruto. Yo, no puedo, fuerza bruta, no cambiará, física. Mocoso. La voz del Kyuubi cortó el enfrentamiento, fría y calculadora. Puede que no mienta del todo. La fuerza rotacional del Rasengan interrumpe el chakra a nivel celular. Su sistema está en caos. Así que estamos atascados, pensó Naruto, la desesperación arañándole. No. El tono del zorro era de suprema y reacia de asco. Hay una manera. Una forma repulsiva. Puedo compartir una pequeña cantidad de mi chakra con él. No para empoderarle. Actuar como un impulso.
Una fuente de energía extraña y estable que puede pasar por sus bobinas dañadas para activar el Kamui una vez. Es un puente temporal. Naruto estaba horrorizado. Darle tu chakra. ¿Estás loco? ¿Tienes una idea mejor, tonto? Gruñó el zorro. Mi chakra está vivo. Se puede dirigir. No le daré el control. Lo canalizaré directamente hacia las rutas específicas necesarias para el cambio dimensional. Será un conducto. Nada más. Y. Una satisfacción oscura y feroz tenía su siguiente pensamiento. Lo pondremos en una condición. Una tregua temporal. Consigue el chakra para abrir la puerta. Nos vamos. Y el chakra que le doy estará enlazado. No con veneno, sino con un sistema de seguridad. Si intenta traicionar la tregua en cuanto salgamos, o si rechaza el trato ahora, la subiré. Le sobredosificaré el sistema nervioso, le quemaría los puntos de Tenketsu desde dentro. Le dejará como un cascarón lisiado y sin chakra. La elección es suya, una oportunidad para vivir y luchar otro día, o morir aquí como un lisiado sin poder en su propia tumba. Era una jugada monstruosa y peligrosa. Confiando en que el zorro controlara el chakra con precisión. Confiando en que Tobi respetaría una tregua hecha bajo coacción. Pero la alternativa era una eternidad en el gris. Los ojos de Naruto, aún con un leve tinte rojizo por la infusión anterior, se clavaban en los ojos tenues de Tobi. Aflojó el agarre lo justo para que el hombre pudiera respirar. Mira, esto es lo que pasa, dijo Naruto, con voz baja y mortalmente seria. El zorro te da una inyección de su chakra. Lo justo para alimentar a tu Kamui una vez. Lo usas para enviarnos a los dos de vuelta al puente en la Tierra del Hierro. En cuanto salgamos, la tregua se acaba. Si intentas algo antes de eso, o te niegas, el chakra que te dan no será solo un impulso. Será una sobredosis. Te va a freír el sistema desde dentro. Vas a quedarte en un vegetal. Si tienes suerte, morirás aquí. Así que, ¿qué va a hacer? Tobi guardó silencio durante un largo momento, el pecho vibrando con cada respiración. El ojo detrás de la máscara pasó del rostro de Naruto a la extensión gris y vacía que los rodeaba, y luego volvió a aparecer. Era una criatura de planes dentro de planes, pero esto era un jaque mate con solo 2 movimientos. Muerte lenta en el vacío o una peligrosa libertad condicional. Un gruñido bajo y dolorido escapó de él. Era el sonido de una frustración suprema y humillada. Había sido superado, no por una estrategia superior, sino por una desesperación cruda y adaptativa y la astuta malicia de un Biju. Un temporal tregua, murmuró las palabras con sabor a ceniza. De acuerdo. Naruto asintió con firmeza. Fox. Hazlo. Con placer, pensó el Kyuubi, su voz cargada de desprecio. Naruto lo sintió entonces un fino y preciso hilo de rasia carmesí salió de su propio núcleo, no fluyendo hacia sus extremidades, sino serpenteando por el punto de contacto donde su mano agarraba la garganta de Tobi. Era como ver el láser de un cirujano, una línea de energía pura y malévola que se inyectaba en el sistema de Tobi. Tobi se tensó, un siseo escapó de su máscara. El chakra ajeno le resultaba anatema, un fuego ardiente en sus venas, pero también era poder vasto, estable y vivo. Podía sentir la voluntad del zorro guiándolo, forzando a la fuerza un camino temporal y gritante a través de su red dañada de chakra, dirigiéndose directamente a los centros oculares y espaciales necesarios para Kamui. Ahora. Ordenó Naruto. El ojo visible de Tobi se cerró con fuerza por la concentración y el dolor. El chakra prestado y odioso llegó a su destino. Con un último y doloroso empujón de voluntad, activó la técnica. El aire a su alrededor no giraba lentamente. Se rompió. Apareció una grieta irregular e inestable en la realidad, convulsionando como una herida viva. Este no era el Kamui suave y controlado de antes. Era un portal violento y espasmódico alimentado por poder robado y un cuerpo roto. Naruto no soltó. Se agarró a la garganta de Tobi mientras la succión violenta los agarraba a ambos. El mundo gris desapareció en una mancha nauseabunda. Sintió que me apretaran por una cerradura hecha de cristal roto, entonces, vaya. Puente cumbre, aire frío y cortante de montaña. El sonido del viento de verdad, silbando sobre la piedra. El olor a nieve, pino y humo lejano. Naruto cayó con fuerza de espaldas sobre piedra fría y sólida, el impacto le quitó el poco aire que le quedaba. Tobi aterrizó a su lado con un golpe húmedo y un gemido de agonía. Habían vuelto. En el puente de la cima en la Tierra del Hierro. El cielo arriba era del mismo gris acero, pero era un cielo real. El puente bajo él era de piedra sólida y familiar.
La torre en ruinas se alzaba cerca, testimonio de la batalla que parecía haber ocurrido en otra vida. El inestable portal Kamui se cerró de golpe tras ellos con un sonido parecido a un suspiro, sin dejar rastro. La tregua había terminado. Estaban fuera. Con un gemido que le salió de los huesos, se incorporó apoyándose en los codos. Cada centímetro de él protestaba. Las palmas ampolladas, el hombro dislocado, el dolor profundo del agotamiento de chakra, los moratones frescos de la caída era una cacofonía de dolor. Pero estaba fuera. Era libre. Una tos húmeda y áspera llamó su atención. Toby también luchaba por levantarse, una marioneta rota intentando encontrar sus hilos. Consiguió ponerse de rodillas, su cuerpo temblando por el esfuerzo. La cabeza enmascarada se giró hacia Naruto. El único ojo, aunque apagado, no mostraba miedo, solo un propósito frío e inquebrantable que trascendía el dolor. «Considera esto, un regalo de despedida, Naruto Uzumaki», murmuró Toby, su voz una versión arruinada de la distorsión anterior. «Libertad. Por ahora. Pero nuestro negocio no está concluido. La bestia que llevas dentro, lo tendré. Es inevitable». Naruto se levantó, tambaleándose ligeramente. Encontró la mirada enmascarada, sus propios ojos azules despejados del rojo del Kyuubi, pero sombreados por un profundo agotamiento ardiendo con un desprecio que resultaba casi refrescante por su simplicidad tras el tormento psicológico. «En tus sueños, monstruo enmascarado», resopló Naruto, la fanfarronería automática, una capa gastada que se puso por costumbre. «No pudiste ni con el zorro ni conmigo. La próxima vez, no necesitaré un truco barato». Toby no discutió. Una risa tenue y dolorida se le escapó. «Ya veremos. Suerte, solo dura un tiempo. Ten cuidado, Jinchuriki. El mundo no ha terminado contigo». Alzó una mano temblorosa, formando un único y sencillo sello. Los últimos restos de su propio chakra, no el veneno prestado del Kyuubi, parpadeaban a su alrededor. «Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo». En una bocanada de aire desplazado y un leve olor dulce a ozono y sangre, desapareció. Un Shunshin básico, pero lo suficientemente efectivo como para desaparecer del puente maltrecho. El silencio descendió, roto solo por el viento y la respiración agitada de Naruto. La repentina ausencia de su enemigo dejó un vacío. La adrenalina que le había sostenido durante la pelea contra Kamui se estaba desvaneciendo, dejándole vacío y temblando al borde del colapso. Necesitaba encontrar a los demás. Necesitaba advertirles sobre Toby, sobre Madara, sobre... Así que... «Estás fuera». La voz le resultaba familiar. Frío. Plano. Venía de detrás de él, desde la dirección de la torre en ruinas. Cada músculo del cuerpo de Naruto se tensó. El cansancio desapareció bajo una nueva oleada de adrenalina, esta vez cargada de una profunda y cansada frustración. Reconocía esa voz. Acababa de pasar lo que le pareció una eternidad, luchando por el hombre conectado a ella. Lentamente, se giró. Sasuke Uchiha estaba al otro extremo del puente, apoyado casualmente en una sección agrietada de la barandilla de piedra. Parecía peor por el estado magullado, ensangrentado, un ojo aún hecho un desastre, pero se mantenía con esa arrogancia irritante y compuesta de la verdad. Su Sharingan restante estaba activo, un molinete frío y carmesí observando cada movimiento de Naruto. Las manos de Naruto, destrozadas como estaban, se cerraron en puños. Un gruñido bajo y animal se formó en su garganta. «Tú», gruñó, volviendo a adoptar una postura de combate que era más amenaza que técnica. «¿Cómo demonios estás aquí? La última vez que la vi, ese bicho raro te absorbió en su pequeña pesadilla gris». Sasuke no se movió de su postura inclinada. «Sí», reconoció, con la voz carente de emoción. «Yo estaba, depositado. En un sector separado de esa dimensión. Una llanura sin rasgos. Sin puertas. Sin ventanas. Un destello de algo, molestia, cruzó su rostro. Mientras yo estaba, navegando por la geometría, te vi. Y él. Vi tu pequeño enfrentamiento. Vi el Rasengan. Vi el portal abrirse. Se despegó de la barandilla y dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Justo antes de que se cerrara, saltar. Hice contacto físico con el borde de la grieta espacial. Justo lo suficiente para ser atrapado en la expulsión. Pero mi trayectoria fue calculado mal. Fui lanzado más lejos, a otra parte de esta fortaleza. Me costó tiempo encontrar el camino de vuelta al epicentro. Se detuvo, su Sharingan clavándose en Naruto. Has luchado bien. Por un dobe. La explicación casual, la valoración fría, fue la gota que colmó el vaso.
El agotamiento y el dolor de Naruto y la furia volcánica e irresuelta de todo lo que había aprendido en la dimensión Kamui estallaron. ¿Puedo hacer esto todo el día, Sasuke?, rugió, con la voz quebrada por el esfuerzo. Dio un paso adelante, su postura gritando violencia. Estoy harto. Contigo. Con tu cruzada emo. Con todo este maldito mundo. ¿Quieres volver a intentarlo? ¿Ahora mismo? Vamos. Temblaba, no por debilidad, sino por la fuerza apenas contenida de su rabia. Era una ira fea y desesperada, despojada de idealismo, lista para responder al frío odio de Sasuke con su propio equivalente ardiente. Sasuke, sin embargo, no picó el anzuelo. Su sonrisa volvió, pero era diferente. No se burlaba de la fuerza ni de la rabia de Naruto. Era una sonrisa de conocimiento compartido y amargo. No me interesa entrenar contigo, Uzumaki Tonkachi, dijo Sasuke, bajando la voz. Ahora no. Tengo un objetivo más urgente. Danzo Shimura. Está aquí. Y antes de que termine esta cumbre, voy a matarlo. El nombre Danzo era como un chorrito de agua fría, pero no apagaba el fuego de Naruto. Lo redirigía. Danzo. ¿Ese fósil? ¿Qué tiene que ver ahora con tu estúpida gira de venganza? El único ojo visible de Sasuke se entrecerró. La compostura fría se fracturó, solo por un segundo, revelando el fuego fanático que había debajo. Todo siseó. Él es la podredumbre en el corazón de Konoha. La fuente. Y Tobi, el hombre de la máscara, me lo enseñó. Me dijo la verdad. Dio otro paso más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso que se escuchaba perfectamente en el viento de la montaña. Estás tan enfadado con la aldea, Naruto. Sientes su traición. ¿Crees que entiendes la hipocresía? Soltó una risa corta y amarga. No tienes ni idea. La magnitud de la mentira en la que vives. Naruto se mantuvo firme, su postura de combate vaciló, reemplazada por una tensión cautelosa y confusa. ¿De qué hablas? El Sharingan de Sasuke parecía brillar más, como alimentándose del recuerdo de la revelación. La masacre del clan Uchiha. La noche en que Itachi masacró a mi familia, a nuestra familia, a mis padres. Naruto lo sabía. Fue la tragedia que definía a Sasuke, la que creó a Itachi como el Missing Nin. Pero Tobi me enseñó las órdenes reales, continuó Sasuke, cada palabra cayendo como una piedra. Fue porque mi clan cometió un golpe de estado por la negligencia y la sospecha que sufrió y el Hokage, Sandaime Hiruzen, ordenó solo que los miembros del golpe fueran asesinados si un intento de negociación fracasaba. Sin embargo, había un tercero. Una organización de operaciones encubiertas que opera en las sombras, sin responder a nadie. Rob. La sangre de Naruto se heló. Rob. Los drones sin emociones de Danzo. Y el hombre que dio la orden final, la voz de Sasuke temblaba ahora, no de debilidad, sino de una rabia tan absoluta que se había vuelto helada, el hombre que decidió que los Uchiha eran un riesgo demasiado grande, que consideró el genocidio un mal necesario para la estabilidad de la aldea, que obligó a mi hermano a cargar con todo ese odio, para proteger la preciada reputación de la aldea, era Danzo Shimura. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, remodelando la historia. Itachi, el villano, era una víctima. Un niño soldado al que le dan una orden imposible y horrible. Y el arquitecto no era un consejo sin rostro, sino el hombre frío y vendado que ahora llevaba el sombrero del Hokage. Nos robó los ojos, susurró Sasuke, levantando la mano para tocar la suya destrozada. Los colecciona. Usa el poder de mi clan, el poder por el que nos mandó asesinar, para alimentar su propia ambición. Es un parásito. Un cáncer. Y se sienta en la silla del Hokage. Miró a Naruto, con una expresión de puro y absoluto desprecio no por Naruto, sino por el mundo que creó a Danzo. Así que ves, Naruto. Tu aldea de héroes y voluntad de fuego, está construido sobre las tumbas de todo un clan, asesinado por su propio liderazgo para mantener el poder. La hipocresía que pruebas, es la sangre de los Uchiha. Y yo voy a soltar el de Danzo a cambio. Ese es mi Nindo ahora. Esa es mi verdad. Naruto solo pudo quedarse mirando, su propia rabia momentáneamente aturdida hasta quedarse en silencio. Los pedazos de la locura de Sasuke, su alianza con Akatsuki, su odio, adoptaron una nueva configuración aterradoramente lógica. No era solo un vengador rebelde. Era un arma específica y dirigida a la parte más oscura del lado oscuro de Konoha. Y Tobi, el manipulador, le había apuntado con maestría. El puente, el viento, las ruinas, todo se desvanecía en el fondo. Aquí estaban, dos chicos destrozados por Konoha de diferentes maneras. Uno armado con la verdad de su propio abandono, el otro con la verdad sobre la exterminación de su clan.
Ambos mundos habían sido mentiras. Ambos se ahogaban en un mar de furia justa. Y Danzo Shimura estaba en el centro de todo. El viento pareció congelarse en el puente, llevando las palabras de Sasuke como fragmentos de cristal incrustados en el alma ya herida de Naruto. La duda en sus ojos. Sasuke lo vio. Por supuesto que sí. El Sharingan percibía detalles minuciosos, y las defensas de Naruto estaban en ruinas. El muro cuidadosamente construido de determinación heroica había sido pulverizado en la dimensión Kamui, dejando solo el nervio crudo y tembloroso de su nueva verdad. ¿Por qué te importa siquiera, Naruto? Insistió Sasuke, su voz una indaga fría e implacable. ¿Por qué sigues intentando detenerme? Ahora lo ves, ¿verdad? La base está podrida. La voluntad de fuego es solo un bonito nombre para la pira que construyeron para quemar a cualquiera que fuera incómodo, un huérfano, un clan, que proteges. ¿Mentira? ¿Un pueblo que odiaba verte por lo que llevabas dentro? ¿Que te vieron como un monstruo mucho antes de que te llamaran héroe? Cada pregunta no era un ataque, sino una disección. No estaban pensados para provocar ira, sino para invitar al acuerdo. Forjar una alianza oscura basada en la desilusión compartida. Naruto se quedó paralizado, la lucha fuera de su postura. Sus manos, aún cerradas en puños dolorosos, se soltaron lentamente. Miró más allá de Sasuke, más allá de la torre en ruinas, hacia el pueblo invisible a cientos de millas de distancia. No vio las alegres banderas ni los puestos de ramen, sino la calle empapada de lluvia, el rostro desdeñoso del panadero, la sala del consejo donde su destino se debatía como una mercancía, la bondad culpable y distante de Hiruzen. ¿Valió la pena? La pregunta resonó en la cámara vacía de su corazón. Toda su vida, la respuesta había sido un sí por reflejo, gritando. Tenía que valer la pena. Era todo lo que tenía. Pero ahora tenía los hechos brutales y sin adornos. El amor del pueblo era condicional, su protección un cálculo. Sus héroes se construyeron sobre secretos y sacrificios que imponían a otros. Quizá Sasuke tenía razón. Quizá toda la estructura estaba enferma. Quizá protegerlo no era heroísmo, era ser cómplice. Quizá dejar que Sasuke lo derribara, empezando por el tumor supurante que era Danzo, no era una traición, sino una cirugía terrible y necesaria. Sus hombros se hundieron. La última brasa de su desafío se apagó. Miró a Sasuke y, por primera vez, no había súplica, ni una negativa obstinada en su mirada. Solo había un vacío vasto y agotado, y dentro de él, un destello de comprensión. Su voz era un susurro seco. No, ya no lo sabes. Era lo más parecido a la rendición que había dicho jamás respecto a Konoha. Era una admisión de que el sueño estaba muerto, y él estaba de pie entre sus frías cenizas, sin saber que valía la pena reconstruir, si es que merecía algo. El labio de Sasuke se torció, no en triunfo, sino en un amargo reconocimiento. El puente fue cruzado. El Tobe finalmente vio el otro lado, y era tan desolado como el suyo. Ese fue el momento en que llegó el ataque. No era de Naruto. No era de algún Ambu-Raíz oculto. Era un borrón de lavanda y gris, moviéndose con un silencio y una velocidad que desmentían su origen suave. Venía de las sombras del arco de la torre en ruinas, una estela de intención letal controlada no dirigida a Naruto, sino directamente a la espalda expuesta de Sasuke. No hubo grito de batalla, ni grito de advertencia. Solo el leve y casi imperceptible zumbido de chakra concentrado. El Sharingan de Sasuke, incluso dañado y centrado en la crisis de Naruto, captó el movimiento periférico un microsegundo demasiado tarde. Su cuerpo reaccionó por puro instinto, girando hacia un lado en un borrón. Pero era demasiado lento, demasiado arraigado en el momento de la victoria psicológica. Judo Sosiken. Una palma, brillando con una luz azul pálido y suave, el tono distintivo del puño gentil cubierta de dos leones de chakra gemelos. La fuerza precisa y brutal del golpe fallido creó una ráfaga de viento que azotó el cabello de Sasuke. Retrocedió tambaleándose, con el ojo restante abierto de par en par por el shock, no por el poder, sino por la fuente. El atacante aterrizó en una cuclilla fluida entre Sasuke y Naruto, un brazo extendido en defensa hacia Sasuke y el otro retenido, listo para proteger. Su respiración era constante, su Byakugan activo, las venas alrededor de sus ojos palpitando con feroz determinación. Su cabello lavanda estaba despeinado por el viento, su uniforme de viaje gris rasgado en algunos lugares, pero su postura era firme. Hinata Hyuga. Aléjate de él, Sasuke, dijo, con voz baja pero dura como el hierro, carente de su habitual tartamudeo. Era una orden. La cabeza de Naruto se alzó de golpe, sus ojos vacíos inundados por un shock completamente distinto al temor existencial de un momento anterior. Hinata.
Él miró su espalda, la forma en que se posicionaba como barrera entre él y Sasuke. Después de todo, tras su frío rechazo, tras su monstruosa exhibición con los bandidos, tras su retirada en esta cáscara rota, ella estaba aquí. No con palabras de consuelo, no con lágrimas, sino con acciones. Con una postura protectora que hablaba más alto que cualquier disculpa que pudiera ofrecer. Sasuke recuperó el equilibrio, su Sharingan la analizó. Hyuga, afirmó, recuperando su voz fría y plana. Esto no te concierne. Hazte a un lado. Sí me concierne, respondió Hinata, su Byakugan sin apartarse de sus puntos de chakra. No vas a usar su dolor en su contra. Soltó un resoplido burlón. Te recuerdo. El tímido Hyuga. ¿Qué haces aquí? ¿Haciendo de guardaespaldas para el monstruo mascota del pueblo? El insulto, destinado a provocar, pareció desvanecerse de la concentración de Hinata. No se inmutó. En cambio, sus ojos perlados, ampliados e intensificados por el Byakugan, sostuvieron su mirada. Puedo entender tu dolor, Sasuke, dijo, con voz clara y sorprendentemente suave, pero con un respaldo de acero. La traición que sientes. Saber que tu familia, tu clan, no fue masacrado por un hermano rebelde, sino por órdenes de la aldea jurada a protegerles, ese es un dolor que no puedo comprender, pero veo su peso sobre ti. El labio de Sasuke se torció. Así que lo has oído. Y, continuó Hinata, con un tono más frío, por todo lo sensato y justo en este mundo, no estás equivocado al querer que Danzo Shimura esté muerto. Naruto, aún aturdido por su repentina aparición, sintió un nuevo sobresalto de sorpresa. Miró el perfil de Hinata, la feroz determinación grabada allí. ¿Estaba de acuerdo con Sasuke? Se lo merece, afirmó Hinata, con palabras simples y absolutas. Merece mucho peor que la muerte por lo que ha orquestado. La masacre Uchiha, la manipulación, el robo, es un veneno en el corazón del mundo shinobi. Sasuke pareció momentáneamente sorprendido, su réplica preparada se estancó. Esta no era la reacción que esperaba de una kunoichi de Konoha, y mucho menos de la heredera de uno de sus clanes fundadores. Pero Hinata no había terminado. Sus ojos, que tenían una nota de comprensión empática, se endurecieron hasta convertirse en fragmentos de hielo glacial. Su Byakugan parecía brillar con más fuerza. Pero, dijo, la sola palabra cortando el aire como una cuchilla, si crees que esa ira justa te da derecho a declarar la guerra a todos los demás, a los shinobi de las otras aldeas que no tuvieron nada que ver con tu tragedia, a los civiles que no saben nada de Root ni de masacres secretas, entonces estás apenado, trágicamente equivocado. Dio medio paso hacia adelante, su presencia pareciendo expandirse. Sí, Konoha es hipócrita. Lo he visto con mis propios ojos. He observado al alma más amable, más decidida, la más hermosa que he conocido, su voz tembló por primera vez, cargada de una emoción que era a la vez tristeza y feroz orgullo. No miró a Naruto, pero su significado era un faro. Sufrir bajo su desprecio y odio desde el día en que nació. He visto las sonrisas que esconden cuchillos. Conozco el sabor de esa hipocresía, Sasuke. Quizá mejor de lo que crees. El corazón de Naruto, que había sido una piedra fría y entumecida en su pecho, dio un solo y poderoso latido. El alma más hermosa, sus palabras no eran solo una defensa de él, eran una declaración. Atraviesan la niebla de su desilusión, una nota clara y pura en medio de la cacofonía de mentiras. La mirada de Hinata no se apartó de Sasuke. Pero la Akatsuki, el camino que has elegido, es igual de hipócrita. Escupió las palabras, su compostura se rompió para revelar un núcleo de furia pura y de principios. ¿Paz mundial? No me hagas reír. ¿Qué paz ofrecen? Su paz se basa en capturar y extraer a las bestias con cola, los Jinchuriki. Hizo una pausa, dejando el término en suspenso. Personas que, si estoy en lo cierto en mi suposición, son tratadas como parias, como monstruos, por las mismas aldeas que juraron proteger. Usados como armas, luego despreciados por el poder que nunca pidieron. Su Byakugan giró, finalmente fijándose en el rostro de Naruto. La intensidad de su mirada era abrumadora. ¿No es así, Naruto-kun? La pregunta era una línea directa con el nervio desnudo y expuesto de toda su existencia. No era una acusación. Era una exigencia para que reconociera la verdad que ella veía, la verdad que acababa de usar como arma contra toda la ideología de Sasuke. Naruto sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Toda la confusión, el dolor que Tobi le había mostrado, la traición de Hiruzen y Jiraiya, todo se cristalizaba en su simple y devastadora declaración. El gran plan de la Akatsuki para un mundo sin dolor, empezó infligiendo un dolor absoluto a quienes ya más soportaban. Abrió la boca, pero solo salió un suspiro entrecortado.
Hinata, yo. No le dejó terminar. Sus ojos, tan llenos de fuego hace un momento, se suavizaron apenas un poco, no con lástima, sino con un profundo y doloroso conocimiento. Respiró hondo, su voz bajando, pero sin perder su fuerza. Eres el Jinchuriki del Kyuubi, ¿verdad? No era una pregunta buscando confirmación. Era una declaración de hecho, expuesta entre ellos, en el puente roto, frente a su enemigo mortal. Ella estaba vinculando su agonía personal y de toda la vida directamente con la causa a la que Sasuke se había unido. Le estaba mostrando a Sasuke que la organización a la que servía por venganza era, en su propia base, un motor para crear más tragedias exactamente como la suya. Hinata le dio la espalda a Sasuke, un gesto de confianza y concentración impresionantes. Acortó la corta distancia entre ellos, su Byakugan desactivándose al hacerlo, dejando solo sus ojos naturales y luminosos, llenos de una tormenta de emociones demasiado vastas para nombrar. No dudó. Alzó la mano, su pequeña y elegante mano, aún vibrando con el chakra azul pálido residual del puño suave, se posó suavemente sobre su mejilla magullada y sucia. Su toque era frío, reconfortante. Era el primer contacto real y suave que había tenido desde, no podía recordarlo. Eso rompió el último resto de la cáscara helada alrededor de su corazón. Lágrimas, puras y brillantes, brotaron en sus ojos y trazaron caminos a través del polvo de su propio rostro. Es asqueroso, susurró, su voz temblando con una tristeza cruda y furiosa que era completamente para él. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo Konoha tratarte así? Su salvador, su luz, se le quebró la voz. ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Tan odioso, hacia la única persona que alberga su mayor amenaza dentro de él, que los mantiene a salvo cada día. Lloraba por él. No por lástima, sino por una ira justa y apasionada ante la injusticia que había sufrido. Vio al héroe, al portador de la carga, al chico solitario, todo a la vez, y le resultó repugnante el trato que le dieron la aldea. La palabra, que salió de sus labios, llevaba un peso moral que le sacudió hasta lo más profundo. Hinata, yo, empezó, su propia voz ronca, queriendo decirle que estaba bien, que estaba acostumbrado, que no debía gastar sus lágrimas con él. Ella presionó suavemente un dedo contra sus labios, silenciándole. SHH, murmuró, acariciando su pómulo con el pulgar. Ahora lo entiendo. Tu miedo. ¿Por qué te alejaste de mí? Quizá fue culpa mía. Era demasiado tímido. Nunca hablé. Nunca te conté lo que vi, lo que sentí, porque estaba atrapado en mi propia timidez. Respiró temblorosamente, con la mirada firme. Pero no más. La ternura desapareció de sus ojos cuando volvió la cabeza hacia Sasuke. Fue reemplazado por una determinación glacial y letal. El chakra azul pálido estalló de sus manos una vez más, pero esta vez no solo las cubrió. Se desplazó, rugiendo en vida, formando dos magníficas cabezas de león, gruñendo de puro chakra alrededor de sus puños, los puños gemelos de león, una técnica suprema del puño suave de poder devastador. Puede que hoy no estés aquí para él, Uchiha Sasuke, declaró, su voz resonando con una autoridad que silenciaba el viento. Pero tú eres Akatsuki. Estás con quienes quieren destrozar el mundo, que harían daño a la gente que amo para construir su retorcido paraíso. Se acomodó en la postura inicial del puño gentil, los leones gemelos chasqueando las mandíbulas en silencio. Así que te detendré. Te mataré si hace falta. No por odio hacia ti, ni por tu dolor. Sino porque has elegido el bando que perjudica todo lo que valoro. Empezó a enumerarlos, cada nombre un voto, una razón para luchar. Sakura-chan. Ino-chan. Kiba-kun. Shikamaru-kun. Shino-kun. Mi hermano, Nejimi-san. Mi hermana, Anabi-chan. Mi padre. Leide-san. Sai-kun. 10-10-chan. Kakashi-sensei. Iruka-sensei. Se detuvo, sus ojos volviendo a Naruto por una fracción de segundo, llenos de un calor capaz de derretir glaciares. Y. Naruto-kun. Se enderezó, los leones de chakra brillando con más intensidad. No lucho por la voluntad de fuego de Konoha, afirmó, con voz clara y absoluta. Lucho por mi voluntad de fuego. Sasuke, que había estado observando esta muestra íntima y devastadora con una mezcla de desprecio y fría curiosidad, finalmente habló, con la voz cargada de desprecio. ¿Tu voluntad de fuego? ¿Y qué es eso? ¿Sentimentalismo? ¿Una lista de nombres? Hinata respondió a su mueca con una pequeña sonrisa confiada. Era una sonrisa que Naruto nunca había visto en ella, ni tímida, ni vacilante, sino serena e inquebrantable. Es una cosa, dijo simplemente. Mis amigos. Mi familia.
Su mirada volvió a fijarse en Naruto, y su sonrisa se suavizó, convirtiéndose en algo insoportablemente tierno y feroz a la vez. Y mi Naruto. El mundo se estrechó. Las ruinas, el cielo, el dolor, todo se desvaneció en un borrón. Todo lo que Naruto podía ver era ella. Hinata Hyuga, la chica tímida que nunca había visto realmente, de pie entre él y el abismo, su pequeño cuerpo irradiando un poder que no tenía nada que ver con chakra y todo que ver con amor. Lo había redefinido todo. Había tomado el ideal hueco y corrompido de la aldea y lo había hecho personal, puro y poderoso. Ella, voluntad de fuego. Y ella lo había colocado en el corazón mismo. Antes de que el asombro y el impacto atronador y transformador de sus palabras pudieran asimilarse del todo, se movió. Sasuke se movió un instante después. Hinata avanzó a toda velocidad, con una estela de lavanda y azul. Los puños gemelos de León no eran solo para aparentar. Extendían su alcance, su chakra, haciendo que sus ataques de puño suave no solo fueran precisos, sino abrumadoramente poderosos. No pretendía desactivarla. Su objetivo era destruir las vías de chakra, destrozar huesos, acabar con la amenaza. Sasuke, con su Sharingan girando, la enfrentó de frente. No podía permitirse subestimarla ahora. Se entrelazó alrededor de su primera embestida, la boca del león pasando a pocos centímetros de su rostro, el chakra siseando como serpientes enfadadas. Contraatacó con un jab potenciado por Chidori, apuntando a su centro. Hinata fluía como el agua. No bloqueó el rayo. Lo desvió con un golpe giratorio en la muñeca, el chakra del puño suave interrumpiendo el relámpago concentrado antes de que pudiera formarse por completo. El impacto envió una descarga por el brazo de Sasuke, que siseó de dolor. Se enfrentaron en un torbellino de leones de chakra azul y relámpagos violetas chispeantes, una danza de absolutos opuestos. La destrucción refinada y interna de los Hyuga frente a la aniquilación cruda y externa de los Uchiha. Y Naruto solo pudo observar, con la mano presionada contra su mejilla donde su toque aún ardía, su corazón latiendo con fuerza un nuevo y desconocido ritmo, mientras la chica que le amaba libraba una batalla no por una aldea, ni por un ideal, sino por el mundo tan específico y precioso contenido en una lista de nombres, con la suya propia en la cima.